Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Acorralado, y sin salida. Sucedió cuando el cielo del este había comenzado a iluminarse, que Tigre y los otros regresaron al fuerte Lux. Les tomó algo de tiempo atravesar el bosque durante la noche. Ludra, quien los recibió en la puerta trasera que daba al bosque, hizo arreglos inmediatamente para que los heridos fueran llevados a una habitación, y ordenó que el resto descansará en las habitaciones libres. Después de acomodar a los soldados, colocó bolsas llenas de tierra y arena dentro de la puerta trasera. Olga, Madby, deberían descansar por ahora. Cuando Tigre dijo eso, Madby hizo una reverencia y se alejó, pero Olga, sin decir una palabra, permaneció en su lugar. Ya que no tenía intenciones de apartarse del lado del joven, sus pupilas estaban pidiendo celo. Tigre mostró una leve sonrisa, y decidió dejarla hacer lo que quisiera. Mientras caminaba por un pasillo del fuerte con Ludra, Tigre confirmó algunas cosas. ¿Recibiste mi carta? Sí. Tan pronto como terminé de leerla, comencé con las preparaciones, la mitad de la comida, armas, y otros suministros ya han sido llevados fuera. Incluso el mecanismo en la puerta principal, debería estar listo para el atardecer. Tigre, sin poder ocultar su sorpresa, miró fijamente a Ludra, que respondió con una leve sonrisa. El pelirrojo caballero lo miró sorprendido por su reacción. ¿Hay algún problema? No, tan solo me sorprendió lo rápido de sus acciones. Se lo agradezco. Antes de lanzar el ataque nocturno, Tigre le envió una carta a Ludra. En ella le decía que abandonara el fuerte Lux tras poner un poco de resistencia, y por supuesto, llevar todos los suministros afuera. Pero no quería decir que le entregarían el fuerte al ejército de Eyot sin recibir algún daño. Después de cruzar espadas con los 3000 soldados que defendieron el lugar, sangrar, y sufrir cientos de pérdidas, Tigre y los otros finalmente lograron capturarlo. Así que pedirles que lo abandonaran ahora, Tigre esperaba que Ludra se negara, e incluso pensó en cómo convencerlo. Pero, Ludra siguió el plan de Tigre sin dudarlo. En contraste, Tigre sentía dudas respecto a la rapidez de su decisión y la falta de apego por el fuerte. No. Probablemente sea que, al igual que yo, no tiene mucho tiempo para pensar. Sacudiendo su cabeza para deshacerse de esos pensamientos, Tigre avanzó a la siguiente pregunta. ¿Qué tan lejos lograron escapar los aldeanos? Los que están más rezagados se encuentran a menos de mediodía a pie de este fuerte en dirección al sur. Es lo único que puedo decir. Tal vez porque traían muchas cosas, parece que tuvieron muchos problemas para atravesar el bosque. Menos de mediodía, Tigre gruñó. Considerando que habían dejado la aldea ayer por la tarde, no era muy tarde. Pero, tomando en cuenta la situación, quería que escaparan un poco más lejos. Debemos ganar un poco más de tiempo. No ha habido ningún contacto con Taled. Ludra dejó de sonreír y sacudió su cabeza con una mirada arrepentida. Enviaré otro mensajero hoy. Después de todo tenemos que reportarle de la situación actual y nuestros planes futuros. Aceptando las palabras de Ludra, Tigre le contó sobre el ataque nocturno. Hubo muchos heridos. Si es posible, me gustaría enviarlos a Valverde al final del día. Entiendo. Será difícil, pero veré lo que puedo hacer. Aunque Ludra puso una expresión pensativa, aceptó. Otra batalla podría desatarse ese día o al siguiente. Ya que acordaron no tener una batalla en la fortaleza, él también compartía el sentimiento de querer dejar que los heridos escaparan primero. Cuando Tigre mencionó al escuadrón de arqueros de arco largo, Ludra puso una expresión seria. Probablemente sea el escuadrón de Lord Hamish. Es alguien cercano al príncipe Eyot. Aunque declaró una posición neutral en la guerra civil, es sabido que ha estado en contacto de forma secreta con Eyot. ¿Qué tan lejos pueden disparar sus flechas? Diría que cualquiera en su escuadrón alcanzaría los 300 metros. Escuché que Lord Hamish, que es su líder, puede acertar a un objetivo a más de 400 metros. 400. Tigre contuvo el aliento. Aunque era algo imposible incluso para él, lo aceptó fácilmente. Aunque había un problema con la fuerza requerida para tensar el arco, de cualquier forma, su tamaño era muy diferente. Sin embargo, la fuerza y velocidad de disparo del arco largo eran inferiores a las de un arco normal. No podía hacer más que buscar una ventaja aprovechando eso. Por cierto, hay alguien más aparte de Lord Hamish, en quien el general, el príncipe Eyot confié. Había varias personas bien conocidas, pero la mayoría ha muerto durante los 6 meses de la guerra civil.
Ya que ahora los piratas forman la mayor parte de su ejército, supongo que los sobrevivientes seguramente fueron dejados para defender la isla principal. Después de hablar de sus planes futuros, Tigre decidió descansar y se separó de Ludra. Caminó a través del pasillo del fuerte al lado de Orga, que había estado parada en silencio a su lado desde hace un tiempo. Ya que la habitación de Orga estaba lejos, Tigre la acompañó hasta ella. Orga abrió la puerta de su habitación. Tras entrar, se detuvo de repente y se volvió hacia el joven. ¿Sucede algo? Aunque Orga dudó por un momento hablarle a Tigre, quien se veía confundido, cambió de parecer y habló. Tigre, creo que estás cargando con demasiadas cosas. En su rostro, que aún parecía un poco infantil, sus ojos obsidianos mantenían una tranquila determinación, mirando al joven. Cuando llegue el momento, Tigre, Madby y yo nos escabulliremos en el campamento enemigo y salvaremos a Sofía Obertas. Aparte de eso, no tenemos otro objetivo. Tigre miró sorprendido a la Vanadis de 14 años por un momento. Mostrando una sonrisa, colocó su mano sobre su cabeza y la acarició suavemente en lugar de agradecerle. Gracias. Pero, estoy bien así. Si dejaba de lado lo que estaba cargando, sin dudas podría relajarse temporalmente. Sin embargo, pagaría el precio inmediatamente. El arrepentimiento que acompañaría la pesada y profunda oscuridad sería mayor que lo que estaba cargando, arrastrando el corazón de Tigre al fondo del abismo. Además, también había cosas que Tigre no podía dejar. El joven sabía bien en el fondo de su corazón que no se permitiría huir de la situación actual. En lugar de preocuparte por mí, ¿estás bien, Orga? Esta batalla podría volverse problemática, ¿sabes? No hay problema. Cambiando su inexpresivo rostro por un momento para formar una pequeña sonrisa, Olga se separó lentamente de la mano de Tigre y entró a su habitación. Y cerró las puertas diciendo: Buenas noches. Tigre también le deseó buenas noches a través de la puerta y decidió irse a descansar. Fue hasta después de que Tigre fue a su habitación que se dio cuenta de que su mente se sentía más tranquila gracias a su conversación con ella. Haber quemado las aldeas, en adición con el ataque nocturno, parecía haber dado resultados ya que el ejército de Elliot no apareció ese día. Fue hasta la mañana siguiente que atravesaron el bosque al norte del fuerte que se mostraron. Al parecer habían mantenido su ritmo de avance, el número de piratas que apareció como si fueran expulsados por el bosque era de más de 20.000. Aunque su moral era alta y rodearon el fuerte mientras gritaban como bestias, rápidamente se dieron cuenta de que algo andaba mal. No había figuras enemigas en los muros. Además, incluso los estandartes, que debían estar sobre los muros del fuerte, no podían verse. Todo el fuerte estaba en demasiado silencio. Los piratas que estaban frente al fuerte eran los más sorprendidos. La puerta principal estaba completamente abierta y podían ver el patio. Como era de esperarse, tenían sus sospechas sobre ello. Mirando desde la distancia mientras rodeaban el fuerte, algunos de ellos fueron a reportarle la situación a Elliot. La reacción del príncipe que comandaba a los piratas fue una simple orden. Les daré una recompensa especial. Reúne 50 voluntarios y haz que ataquen. Elliot no tenía ganas de desperdiciar demasiado tiempo en una trampa así. El objetivo del enemigo es obvio. Quieren confundirnos y ganar aunque sea solo un poco de tiempo. No caigan en trucos insignificantes. Le tomó cerca de una hora reunir a los 50 voluntarios. Aunque sus primeros pasos fueron cuidadosos, se decidieron y comenzaron a correr al mismo tiempo. Cuando atravesaron la puerta principal, parecía que habían logrado la invasión del fuerte. Inmediatamente después, sus pasos se hundieron junto a un sonido seco. Cuando gritaron «¡Ah!», ya era demasiado tarde, todos cayeron en un agujero que había sido ocultado espléndidamente. Aunque la profundidad del agujero llegaba solo a sus cinturas, decenas de troncos comenzaron a caer sobre ellos en el instante que cayeron al agujero. Una cuerda había sido colocada al fondo del agujero, a la que cuando se le aplicaba peso, se convertía en un mecanismo que liberaba los troncos. Junto a los choques de los troncos, se escucharon los desagradables sonidos de personas siendo aplastadas, ahogados por sus gritos. Los huesos de sus brazos y cabezas se rompieron, la carne explotó, y la sangre y líquidos corporales se esparcieron alrededor. Cuando aquellos que difícilmente sobrevivieron, se arrastraron para salir del agujero, fueron asesinados por las lanzas de los soldados que estaban escondidos. Los piratas que estaban fuera del fuerte y miraron lo que sucedió, no se apresuraron en absoluto para ayudar a sus compañeros. Eso era debido a que los soldados del ejército de Taled, que estaban escondidos dentro, cerraron rápidamente la puerta. Y así, antes de que la verdadera batalla comenzara, Elliot había perdido 50 piratas. Mientras comían sobre los muros, el trío de Tigre, Orga y Madby recibió el reporte de que los 50 enemigos, que habían atacado, habían sido aniquilados. La comida consistía de pan, agua y filetes de bacalao secos. Las zanahorias y frijoles habían sido asados hasta el punto de que tenían marcas de quemaduras. Ya que el bacalao estaba muy salado, descansaban su lengua con las otras cosas.
Tras despedir al soldado, que rápidamente regresó a su puesto, Tigre tragó su pan a medio comer y sacudió su cabello oscuro con una expresión que parecía decir: estoy exhausto. No hagas cosas a las que no estás acostumbrado. Fue lo que Lim me dijo. Lo que Tigre intentaba hacer era un plan que había leído de un libro viejo durante el medio año que estuvo en Sted. Ocultar a los soldados, bajar los estandartes, y dejar la puerta principal abierta para hacer obvio que habría una trampa. Haciendo eso, el enemigo o bien podría estar preocupado por una trampa y se retiraría o mantendría su posición. Por cierto, cuando Tigre leyó el plan, y lo consultó con Lim, la reacción de la chica que asumió el rol de su maestra, fue fría. A menos que alguien con mucha experiencia lo haga, se vería irreal. Decidiendo si lo hacían o no, tan solo podrían ganar 1 hora. Comparado con el tiempo y esfuerzo que requería, los malos resultados eran demasiados. Olga y Matvey se sentaron respectivamente a ambos lados de Tigre. Ya que era la primera vez que la vanadiz de cabello rosa comía zanahorias en escabeche, hacía muecas con cada bocado. Aunque intentó escupirlas, se aguantó al mirar los ojos de Tigre. Matvey por su parte las estaba comiendo con rapidez. Olga Dono, es la primera vez que come esto. No entiendo por qué las hacen en escabeche. Aun cuando son deliciosas crudas. Creo que para los que están acostumbrados a comerlas así, las crudas les parecen un poco insípidas. Además no huelen muy bien. Bueno, pronto se acostumbrará. Aunque Olga observó a Matvey con una mirada llena de reproche, el río alegre, pero ya que era comida no podían hacer nada. Teniendo en cuenta la batalla que iba a comenzar, no. Tenía más opción que comer. Tigre, ¿cuáles te gustan más? Olga, que había terminado de comer sus zanahorias, miró a Tigre. El joven giró su cuello. No me gusta ninguna en particular, pero estoy acostumbrado a comerlas crudas. No había ningún motivo en particular, tan solo era porque cuando estaba en Alsace, había muchas oportunidades de comerlas crudas. Cuando inspeccionaba las aldeas del territorio en otoño e invierno, solía recibir las zanahorias que acaban de ser cosechadas. Y obviamente, las comía estando crudas. Ante la respuesta de Tigre, Olga mostró una sonrisa aliviada. Sintiéndose reconfortado por la apariencia de Olga, el joven recordó a su sirvienta Teita. A ella tampoco le gustaban mucho los vegetales en escabeche. Me preguntó cómo estarán Ellen, Lim y Mira. También Rurik y los demás. Los rostros de las personas que quería ver aparecían continuamente en su mente. Debo regresar, pensó Tigre. No puedo quedarme para siempre en este lugar. Matvey, que acababa de terminar sus zanahorias, suspiró al ver la situación en la parte baja escondiéndose en el parapeto. Los más de 20.000 soldados, parados bajo el sol, eran lo suficientemente aterradores para abrumar al valiente marinero. El este, oeste, y el sur estaban llenos de piratas rodeando los muros. Incluso podían verse dentro del bosque que se extendía al norte. En ese momento, los piratas rodearon el fuerte y lanzaron un grito contra los muros, pero fue suficiente para asustar a los soldados. Mirando hacia el patio, podían ver cómo los movimientos de sus soldados se volvían torpes. Bueno, es normal, ya que solo hay 200 soldados dentro del fuerte. Ya que el enemigo era de 20.000 soldados, sin duda tendrían que enfrentar a un enemigo 100 veces mayor. Aunque también había sido una mala idea atacar a un enemigo 10 veces mayor durante la noche, esa situación no se podía comparar con esta. Que Tigre y los demás estuvieran comiendo era un acto para demostrarle al enemigo que el comandante estaba tranquilo. Ludra, que era el comandante general, no estaba ahí. Estaba investigando el río subterráneo y el pasaje que conectaron al fuerte. El pasaje lo habían construido sus soldados cuando asediaron el fuerte. Para encubrirlo, Tigre y los demás tuvieron que mostrar su compostura a los soldados. Por cierto, ¿qué creen que deberíamos hacer? Sin poder pensar en un plan, Tigre les pidió ayuda a las personas a su lado. Olga alzó su mano. Propongo una pelea de hombre a hombre con el príncipe Yot. Matvey, ¿no se te ocurre nada? Decidiendo hacer como si no hubiera escuchado las palabras de la vanadiz de 14 años, Tigre le preguntó al marinero, quien encogió su enorme cuerpo. Matvey se cruzó de brazos y habló. ¿Qué tal si decimos que queremos rendirnos y alargamos las negociaciones para ganar tiempo? Es inútil. Si quisieran negociar, al menos nos habrían dicho que nos rindiéramos. Olga tiró ligeramente de la ropa de Tigre mientras respondía. Quiero que me digas por qué mi idea no es buena. En lugar de eso, me gustaría saber cómo es que has crecido pensando así. Tigre se encogió de hombros mientras sonreía levemente. Aunque hizo lo mismo cuando atacaron el fuerte, parecía que la niña tenía la costumbre de intentar resolver todo por sí sola. Me pregunto si se debe a que ha estado viajando sola por tanto tiempo. Otra causa podría ser que la forma en que la veían los soldados había cambiado. Los que vieron a Olga pelear durante el ataque nocturno habían cambiado por completo su percepción de ella. Antes era vista como solo una seguidora de Tigre, pero ahora era vista como una guerrera. Olga parecía haberse dado cuenta de eso y estaba motivada. No quiero hablar mal de Olga Dono, pero
Madby sonrió para animarla. Pero para aquellos que no sabían lo que pasaba, podría parecer un rufián amenazando a una chica inocente. Suponiendo que saliera del fuerte sola, Elliot probablemente no aceptaría la pelea. Entonces lo único que tenemos que hacer es salir de aquí y desatar un caos. Olga sujetó su viral con fuerza. Ciertamente, con su habilidad y el poder de Myume, sería posible. Si hiciéramos eso, probablemente nos dispararían una gran cantidad de flechas. Tigre dejó de sonreír y puso una expresión seria mientras volteaba su cuerpo hacia Olga. Esta chica era demasiado directa. Así que él también tenía que responder seriamente. Olga, me alegra que te sientas así. Pero, ahora no es el momento para eso. Ya que solo te pondría en peligro. Aunque Olga estaba mirando intensamente al joven mientras torcía su boca molesta, bajó su cabeza con una expresión deprimida cuando Tigre terminó de hablar. Lo siento. Tigre le colocó una mano en su hombro para animarla. En ese momento un sonido penetrante y estridente se mezcló con los gritos de los piratas desde la distancia. Tigre, Olga y Madby dejaron de moverse, mirándose confundidos entre sí. Después de una ligera pausa, el sonido volvió a escucharse. No solo volvió a escucharse, también aumentó hasta el punto que se convirtió en dos. Tigre inclinó su cuello. No porque lo estaba oyendo, sino porque le parecía familiar. Mientras se escondían en el parapeto, Tigre y Madby confirmaron lo que hacían los piratas. Aunque los que estaban cerca del fuerte, seguían ahí sin hacer nada, atentos a lo que pasaba, parecía que aquellos que estaban en la retaguardia, estaban comiendo. Algunos. Incluso habían formado pequeños grupos de 5 o 6 personas, y estaban mordiéndolo. Que parecían ser panés y pescado seco alrededor de los humeantes calderos. Hemos sido completamente menospreciados. No hay nada que podamos hacer. Pero parece que aquel sonido está relacionado con lo que están haciendo. Mientras ambos seguían hablando, el sonido seguía escuchándose a intervalos regulares. Ya que ninguno de los piratas parecía ponerle atención, debían conocer el origen del mismo. Viene de allá. Olga, que había estado escuchando atenta al sonido, giró su rostro hacia el norte. Tigre observó el lugar con una mirada intrigada. Al norte del fuerte se encontraba el bosque. No puede ser. Fue Madby quien gritó sin querer. Aunque estaba a punto de pararse rápidamente, volvió a agacharse de forma tranquila. Lo hizo para ocultar su sorpresa a los soldados. Que un comandante se asustara causaría inmediatamente que los soldados se pusieran nerviosos. Tigre lo miró confundido. Madby respondió una expresión tensa. Fuimos muy descuidados. Ese es el sonido de un árbol siendo cortado. Esos tipos planean construir escaleras y lanzar un ataque al mismo tiempo. A este ritmo, probablemente lo hagan alrededor de las 4 de la tarde. Tigre apenas logró evitar alzar la voz apretando su arco negro con sus manos. Olga, que parecía no entender, inclinó su cabeza. ¿En verdad pueden construir una escalera para un asedio tan rápido? Si un buen ejército la construye de forma apropiada, tomaría poco tiempo. Primero, cortan un árbol. Después remueven las ramas que estorban, y al final se ajusta la altura. Creo que alrededor de 7 u 8 metros serían suficiente. Y con eso, la mitad del trabajo está hecha. Tras la explicación de Madby, Olga entrecerró los ojos indicando que se había confundido aún más. El marinero mostró una sonrisa torcida e hizo una leve reverencia. Me disculpo por la explicación tan apresurada. Para la siguiente parte del trabajo, se preparan 2 troncos, procesados de la forma anterior, y se juntan ambos extremos para atarlos firmemente con una cuerda. Y con eso, se convierte en un tronco de alrededor de 15 metros de largo. Lo que resta es cortarlo de forma que sea fácil engancharse al otro extremo. Entonces colgarán esos troncos en los muros, y escalarán sobre ellos. Aunque Olga al fin logró entender, sus ojos negros estaban llenos de escepticismo. Ya que no pensaba que trepar por un tronco fuera tan fácil. Madby, imaginándose lo que pensaba, explicó. Sobre el tronco, se enreda una cuerda a intervalos iguales. También hay ocasiones que colocan grandes clavos. Y así, lo único que hay que hacer es escalar apoyándose en la cuerda o los clavos. Se hace así para no gastar mucho tiempo y esfuerzo, pero aunque es muy pesado, el enemigo tiene fuerzas suficientes para acarrearlos. Tigre no pudo evitar quedarse sin palabras ante su explicación. Eso no podía ser llamado una escalera. Tampoco había hablado de algo así con Lim, más a Soludmira, que le habían enseñado sobre diversos métodos usados en la guerra. Pero, era una forma efectiva de construir una escalera. Eso, es algo que aprendiste como marinero. Cuando preguntó por una confirmación, Madby asintió con una expresión seria. Bueno, no es muy diferente de subir por un mástil. Así que es algo familiar para mí. Al juzgar por el intervalo de los sonidos, parece que están alternando el trabajo. Probablemente hagan lo mismo cuando vengan a atacar. La batería de asedio también puede ser construida con troncos. Supongo que atacarán la puerta principal, mientras que al mismo tiempo colocan decenas de escaleras desde las otras 3 direcciones. Levantándose lentamente,
Tigre miró hacia los piratas que rodeaban el fuerte y llenaban las praderas. Alguien, que no tuviera la resolución, probablemente se sentiría abrumado por la gran muralla humana. Había 2 tiendas al otro lado. Probablemente era su base, donde Elliot estaba. Aunque fue lo mismo con la marcha forzada, es muy bueno para aprovechar su superioridad numérica. Después de maldecir a Elliot en su interior, Tigre recordó a los piratas que había atrapado, e inclinó su cabeza confundido. En verdad es bueno. Pero entonces, ¿por qué? Considerando eso en una parte de su mente, Tigre comenzó a caminar lentamente. Y llamó a Olga y Madby mientras sacudía su cabello pelirrojo. Reúnan los soldados. Aunque sea antes de lo planeado, es tiempo de que nos retiremos. Después de 1 hora, los 200 soldados, que se habían quedado en el fuerte, avanzaron lentamente por el río subterráneo, con el agua hasta las piernas. Ya que llevaban antorchas, la oscuridad no presentó ningún problema. El río subterráneo estaba conectado con el pasaje subterráneo que habían cavado para el asedio del fuerte. Salía al pie de una pequeña colina alejada del fuerte. Ludra había confirmado con anterioridad que no hubiera soldados del ejército de Elliot cerca de la entrada. Cuando confirmaron que todos los soldados habían salido, Ludra lanzó el veneno, que había preparado, en el agua. Aunque también pensaron en incendiar el fuerte, no lo hicieron ya que cabía la posibilidad de que Elliot se rindiera y no quisiera recapturar el fuerte. Y así. Tigre y los otros abandonaron el fuerte Lux. Fue hasta después de media hora que los piratas comenzaron el asalto del fuerte Lux, desierto tras la partida de Tigre y los demás. Colocaron simultáneamente escaleras sobre los muros este, oeste y sur. Al contarlas, eran más de 30. Además, enviaron una batería de asedio contra la puerta principal en el sur. Ya que no recibieron la resistencia que esperaban, los piratas alcanzaron fácilmente la cima de los muros e invadieron el fuerte. Pero, no había rastros del enemigo en el interior. Los piratas, con su voluntad de pelear apagada, pero aún cautelosos, abrieron la puerta principal desde adentro, y dejaron entrar a sus compañeros. Los piratas, que entraron corriendo, se desplegaron por instinto, buscando al enemigo que debían enfrentar y vencer, pero no había ni siquiera un solo enemigo. Aunque había muebles y ropa, habían sido abandonadas, todo iba más allá de lo que habían imaginado. Incluso el almacén de comida estaba vacío, solo había unos pocos granos, parecía que se les habían tirado mientras la cargaban, junto a vegetales y frutas marchitas, tiradas en el piso. Además, cuando los piratas buscaron en el fuerte, se percataron de que el agua estaba envenenada, y que el pasaje subterráneo, por el que seguramente había escapado el enemigo, estaba destruido a la mitad. Elliot, que estaba esperando por los resultados en su base, alejado del fuerte, tenía su apuesto rostro rojo por la ira ante los reportes, lanzó la copa de plata que tenía en la mano y pisoteó el suelo con sus pies. Esos malditos, abandonaron el fuerte y huyeron. Además, no solo se llevaron la comida, incluso el agua. Elliot pateó el escritorio que estaba cerca. La botella de vino que estaba sobre este cayó al piso, y se quebró con un estallido. ¿Debía haberme olvidado del fuerte y marchado directo a Valverde? No, sería poco razonable. Entonces debía haber dividido el ejército en 2. No, eso está fuera de cuestión. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debería hacer? El feroz espíritu de lucha que los piratas habían mostrado, estaba perdiéndose y tornándose en disgusto. Elliot tenía que hacer algo al respecto. Debía reabastecerse de agua y comida en otro lugar. Cuando Elliot logró poner sus pensamientos en orden, llamó a Hamish y le dio una orden. Envía un explorador. Esos sujetos no deben estar tan lejos. Encuéntralos, haré que paguen por haberse burlado de mí. Eso es lo primero. Fue lo que el segundo príncipe de Asbarre se dijo a sí mismo. No era solo por su furia. Tenía gran cuidado del enemigo que aún no veía. Será peligroso si dejo que se reúnan con Tale. Debo asesinarlo antes de que sea demasiado tarde. Después de eso, Elliot hizo que trajeran las armas de asedio, escaleras y batería de asedio, del fuerte. Aunque habían sido hechas en el lugar, pensó que podría utilizarlas durante su ataque a Valverde. El explorador regresó al poco tiempo. Al escuchar el reporte de que había 2.500 soldados enemigos en el sur, Elliot frunció el ceño. Es un número muy pequeño para ser el enemigo que estuvo atormentándome, pensó. Cuando le preguntó a Hamish, que estaba a su lado, el usuario del arco largo de gran complexión, respondió confundido. ¿No se habrá reducido su número por las batallas continuas? No pensé que recapturaríamos el fuerte Lux sin sufrir daños. Además, con eso nos vengamos del gran golpe que recibimos durante el ataque nocturno del otro día. Ya veo, puede que sea eso, G. Aunque no estaba convencido del todo, Elliot asintió. En su lugar, había pensado en sacarle información a los sobrevivientes después de derrotar al enemigo. Entonces, apresúrense y aplástenlos. Elliot ordenó con arrogancia que avanzaran hacia el sur. Estaban en los campos de Salentes a poco más de 2 horas a pie de distancia del fuerte Lux en el sur.
La región era una pradera con pequeñas colinas esparcidas, los colores verdes opacos y amarillos del pasto seco tenían pequeños patrones del color del suelo. Entre estos, azafranes, licoris y cosmos llenaban con modestia los pequeños espacios. Había unas pequeñas colinas hacia el este, si se paraba en ellas durante un día despejado y se miraba hacia el norte, uno podría ver la majestuosa apariencia del fuerte Lux frente al bosque. El despliegue de un gran ejército era fácil, esa era una ventaja topográfica para el ejército de Eyot, pero Tigre había elegido deliberadamente el lugar como campo de batalla. Había dos motivos. El primero era para atraer al ejército de Eyot al lugar. Eyot, que había recapturado el fuerte Lux, probablemente se dirigiría a Valverde después. Si eso pasaba, alcanzaría a los aldeanos que huían hacia allá. Por eso, se colocaron allí con el fin de atacar el costado y retaguardia del enemigo si llegaban a mostrarles esa apertura. El segundo motivo era que no querían estar muy alejados de Valverde. No porque pensaran que los refuerzos de Talet llegarían a tiempo, sino que era necesario para hacer que el enemigo pensara que en verdad podrían llegar. El ejército de Talet, que era comandado por Tigre y Ludra, estaba en una de las colinas que se alzaban en el este. De entre la colina grande y la pequeña, que estaban juntas, subieron a la grande y prepararon su formación. Su número no superaba los 2500 y la mayoría de los soldados estaban heridos. Pasó una hora desde que Tigre y los demás terminaron de alinearse cuando el ejército de Eyot apareció con el estandarte del dragón rojo ondeando. Eran aproximadamente 26.000. Entre ellos, los piratas eran casi 25.000. Habían perdido 2.000 de ellos durante el ataque nocturno, además, los heridos y aquellos con heridas graves habían sido abandonados durante la marcha. De los 1.000 restantes, cerca de 400 pertenecían al escuadrón de arcos largos comandado por Hamish. Estaban en espera en la retaguardia, en la base Eyot como guardias. Y, los 600 restantes. Llegaron un poco después de que llegara el ejército de Eyot. Llevaban caballos y bueyes con más de 10 carretas grandes cargadas con suministros como comida, agua y armas. Ese grupo no era de soldados de Asbarre, ni tampoco de piratas. En la fortaleza del ejército de Eyot, el segundo príncipe de Asbarre fijó su mirada llena de interés sobre el joven hombre que estaba frente a él. La piel del joven era marrón, y llevaba una tela blanca enrollada en la cabeza. Tenía un cuerpo delgado y ojos afilados. Llevaba una armadura de piel con una forma diferente a las hechas en Asbarre, y una espada curva colgaba de su cintura. Era una persona de Mosinel. Eyot nunca había pisado el país de Mosinel, pero había visto a muchos piratas y mercaderes, que eran de Mosinel. Pero el hombre frente a él no era ninguno de esos, era un mensajero enviado por el reino de Mosinel. Comida y agua para 3 días para 20.000 soldados. Ha sido entregada. El hombre dijo en el idioma de Asbarre. Él y los 600 soldados habían desembarcado en un lugar diferente del que lo hizo Eyot, y transportaron comida, agua, y otras herramientas hasta allí. Además, hemos preparado comida para 10 días para 20.000 soldados en Avilés. Avilés era una pequeña aldea pesquera en la costa del norte. Estaba a 2 días de marcha de la aldea de Luarca en el este, a la que Eyot había atacado. He cumplido el contrato. Así que, quiero que entregue a la Vanadis de Ested. Eyot frunció el ceño por un instante. Era porque no le gustaba la forma en que el joven hablaba el lenguaje de Asbarre. Pero, inmediatamente mostró una sonrisa forzada. El ejército de Eyot estaba a punto de quedarse sin comida ni agua. Además, también debía mantener una buena relación con Mosinel en el futuro. Así que no podía tratarlo mal. Sobre eso, ¿no podrías esperar un poco más? Como puedes ver, este lugar se convertirá en un campo de batalla. Me gustaría que permanecieras aquí, hasta que la batalla termine. No, no estoy diciendo que pelees a nuestro lado. Su simple presencia tendría un gran efecto sobre el enemigo. Cuando se lo proponía, incluso él podía hablar educadamente. Eyot mostró una sonrisa radiante, y guió al joven hombre a la tienda en la fortaleza. Le indicó con su mano que mirara dentro. Cuando el joven miró, una hermosa mujer de cabello dorado con un vestido ligeramente sucio cubriendo su cuerpo, estaba sentada débilmente en el interior. Era Sofie. Unos grilletes de acero negro cubrían sus delgados brazos blancos, y una cadena de acero, conectada a una bola de acero, se extendía de ella. Como puedes ver, la Vanadis está completamente asegurada. No tenemos intención de engañarte. El joven de Mosinel sacó su cabeza de la tienda, como si no escuchara las palabras de Eyot, y cambió su mirada afilada por una severa. Indulgente. ¿Qué? Eyot miró molesto al joven de Mosinel. Normalmente, asesinaba a todo aquel que le hablaba así. Pero, el joven de Mosinel, con un tono severo, le habló a Eyot que acababa de molestarse. Colóquenle grilletes en su cuello y piernas. Quiero que le quiten la ropa para que le sea difícil escapar. Después de eso, es necesario detener sus movimientos, poniéndola a dormir, por ejemplo. ¿No estás exagerando demasiado por una simple chica? ¿O es así como hacen las cosas en Mosinel? Eyot,
que había recobrado su actitud habitual, se rió y dijo para burlarse de él. Yo no soy un cobarde. Te lo diré ahora. Te la entregaré hasta que la batalla termine. Después de todo aún no hemos tocado ni el agua ni la comida que ustedes bastardos trajeron. Maldito estúpido. El joven murmuró con un tono malicioso, pero Elliot no lo entendió ya que lo dijo en el idioma de Mosinel. En la cima de la colina, el ejército de Táled había formado un pequeño círculo. Cerca de 500 jinetes estaban parados en el centro, y eran rodeados por 2000 soldados de infantería con lanzas y arcos. Ya que el enemigo planeaba rodear la colina y lanzar un ataque simultáneo, asumieron una posición en la que pudieran enfrentarlos. Tigre, Olga y Madvi eran parte del grupo de jinetes, mientras que Ludra era el comandante general. Incluso el líder de los mercenarios Simon había dejado su puesto para estar ahí. Lord Tigre Burmut tenía razón, todo el ejército vino. Ludra, que ya había dado instrucciones a los soldados, estaba mirando el ejército de Elliot agruparse en la pradera, con una expresión disgustada. El hecho de que el normalmente tranquilo hombre estuviera extrañamente molesto era porque los piratas estaban sujetando el estandarte del dragón rojo, que simbolizaba al reino de Asbarre. Cuando Tigre propuso que se alinearan sobre la colina, Ludra dio voz a sus dudas. Dijo que no era seguro que el enemigo iría tras ellos con todo el ejército. Aunque sería fácil defenderse en batalla si se alineaban en la colina, no serían capaces de moverse. Y si por ejemplo, Elliot dividiera su ejército en dos, e hiciera que una parte se dirigiera a Valverde mientras que la otra detenía a Tigre y los demás en el lugar, no serían capaces de hacer nada con el enemigo que se dirigiera hacia Valverde. Tigre respondió claramente la pregunta de Ludra. Estoy completamente seguro que el príncipe Elliot no dividirá su ejército. Seguramente nos perseguirá con todo el ejército. Ludra creyó en las palabras de Tigre y por ello se alinearon en la colina, pero no pudo evitar mostrar su sorpresa. Cuando un caballero de Asbarre le preguntó con una mirada de por qué estaba tan seguro, Tigre respondió como si fuera algo obvio. Ludra, incluso tú dijiste que el príncipe era una persona desconfiada, ¿no es así? No es que no pudiera preparar una unidad separada, sino que no puede hacerlo. Para organizar una unidad separada, necesitaría un comandante para dirigirla. Alguien de confianza tanto en sus habilidades como personalidad. Pero para Elliot, cuya desconfianza era particularmente grande, el único subordinado en el que probablemente pudiera confiar era Hamish, que estaba a cargo de proteger la fuerza principal. Por eso, las estrategias del príncipe Elliot son tan obvias. Atacar directamente al objetivo con su abrumador ejército. Y en caso de que hubiera dos o más enemigos, aplastarlos uno por uno comenzando con el más débil. Rápida y contundentemente. Normalmente esa es la táctica correcta. Ludra suspiró. No era una ironía, sino su propia opinión. Conseguir la información correcta, reunir más soldados que el enemigo, preparar comida y armamento, elegir un terreno favorable y abrumar al enemigo. Era lo habitual en la guerra. Vencer una mayoría, gran número de soldados, con una minoría, menos soldados, era después de todo la forma incorrecta. Yo también lo creo. Si hay un problema con Elliot, sería ese punto. En ese momento, un soldado llegó a reportar que habían terminado de completar el círculo. Mientras asentía, Ludra volvió sus ojos llenos de expectativa hacia Tigre. El joven sacudió su rojizo cabello con una expresión ligeramente tensa. Ludra le dijo que le gustaría que antes de la batalla, Tigre dijera unas palabras o una breve charla. Aunque Tigre se negó al principio, diciendo que eso era deber del comandante general, terminó viéndose forzado a aceptar ya que el caballero de Asbarre no retrocedía un solo centímetro. Además, no era como si Tigre no tuviera nada que decir. Tigre avanzó sobre su caballo hacia el centro del ejército. Y levantando una mano, dijo tranquilamente. Tengo algo que decirles. A pesar del tono bajo de su voz, los soldados, que estaban cerca, cerraron su boca inmediatamente, dirigiendo su atención hacia el joven. Aunque había un poco de hostilidad y resentimiento en los ojos que observaban a Tigre, eso no era todo, también podía sentirse respeto y confianza entre ellos. Las acciones del joven, de cuando arriesgó su vida para salvar a sus compañeros durante el ataque nocturno o cuando permaneció en el fuerte junto a los 200 soldados, hicieron que los demás lo reconocieran. Después de confirmar que la cima de la colina estaba completamente en silencio, Tigre habló. Yo fui quien tomó las vidas de esas personas. Antes esas palabras, varios soldados endurecieron su expresión. Yo quemé las aldeas y envenené los pozos. Y no me arrepiento de ello. Porque si no lo hubiera hecho, esos piratas habrían alcanzado a los aldeanos que estaban huyendo. Aunque probablemente entre nosotros estén algunos que quemaron las aldeas, fui yo quien dio la orden. No ustedes. Cuando dijo que no se arrepentía estaba mintiendo. Pero, en este momento tenía que fingir. Tenía que darles valor mostrándoles su infranqueable fuerza de voluntad. La batalla aún no ha terminado. Tigre alzó la voz. Teniendo cuidado de no ponerle tantas emociones.
Si perdemos aquí, no hay duda de que los piratas alcanzaran a los aldeanos. Aplastaran aldeas y pueblos a su antojo. ¿Pueden dejar que lo hagan? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? No tenemos más opción que luchar y ganar. Para poder seguir protegiendo a nuestras familias, nuestros amigos, a nosotros mismos, y a todo lo que debemos proteger. Alguien entre los soldados alzó un grito solitario. Entonces varios más lo siguieron, luego decenas, cientos, y miles de soldados alzaron sus puños y gritaron, la cima de la colina se cubrió de gritos de entusiasmo. La moral de los soldados se alzó junto a sus gritos que cruzaban los cielos. Ludra se acercó a Tigre en su caballo y le dio una palmada en el hombro. Como era de esperarse, usted debió ser el comandante general desde el principio. Soy un extranjero, además, este es el ejército de Taled, no. Tigre sacudió su cabeza mientras sonreía levemente. Aunque Taled no estaba ahí en ese momento, Ludra y los demás eran su general y soldados. Orga, Madvi, Simon y los demás también se acercaron a Tigre. Orga reveló una expresión alegre mientras guardaba silencio, y Madvi inclinó su cabeza y dijo, buen trabajo, mientras que Simon añadió sarcásticamente, bueno, no estuvo tan mal, y rió. Creo que han entendido el mensaje, aunque el discurso fue bastante promedio, la moral aumentó bastante. Con esto, creo que podríamos poner una buena pelea. Mientras Tigre miraba al líder de los mercenarios con la cicatriz en su mejilla, preguntó con una mirada curiosa. Hay algo que me ha estado molestando desde hace un tiempo, ¿por qué te quedaste? Los mercenarios trabajaban bajo la noción de la pérdida y ganancia. Eso significaba que si el pago no valía el trabajo, se retiraban rápidamente. No necesitaban mantener su honor como los nobles o caballeros, ni sentían un apego por el territorio, tampoco sentían simpatía por las personas. No era extraño que algunos cambiaran de bando durante la guerra. Así que en una situación como esta, donde estaban acorralados, no había motivos para que Simon arriesgara su vida con Tigre y los demás. Bueno, obviamente es para ganar ingresos. Simon se carcajeó mientras tocaba la cicatriz en su mejilla. Cuando la cicatriz estaba cubierta, parecía un joven en dieces a causa de su rostro de bebé. Aparte de la recompensa que usted pactó, negocié con Ludra para obtener un pago extra. 5 monedas de plata por 2 cabezas. En verdad vale esa cantidad el riesgo. Aunque era algo que Tigre, quien nunca había contratado un mercenario, no entendía bien, al juzgar por la expresión de Simon, era una cantidad bastante grande. Tras asentir con una mirada malvada mientras decía, por supuesto, Simon se dirigió a donde estaban sus subordinados. Orga, que hasta entonces había permanecido en silencio a lado de Tigre, tras ver desaparecer la espalda de Simon, le habló a Tigre, preguntándole en un murmuro. En realidad no debo usar mi veda después de todo. Si es posible, por favor abstente de usarlo hasta el último minuto. Tigre respondió con una expresión seria y un tono ligeramente sutil. Uno de los motivos era porque al demostrar un poder más allá del entendimiento humano, se podría esparcir miedo y desconfianza entre los soldados de Asbarre. Y el otro era para estar preparados en caso de que apareciera otro demonio. El encuentro con el demonio heteromorfo, Torvalan, había sido muy repentino. Además, no solo Ludra sino también los soldados que se habían rendido en el fuerte, no sabían sobre el demonio. Y confiaban plenamente en el humano llamado Leicester. Haciendo a un lado sus peculiares gustos, Torvalan se había mezclado en la sociedad humana. Tigre no descartaba la posibilidad de que algún demonio disfrazado de humano estuviera merodeando alrededor. El enemigo ha comenzado a moverse. Madvi dijo con un tono lleno de tensión, mientras que Tigre dirigía su mirada al lugar. Cuando llegaron todos desordenados, el ejército de Eyot parecía un enjambre de insectos, expandiéndose rápidamente, pero ahora se habían alineado y formado como debían. La fuerza principal, donde se encontraba Eyot, estaba en la retaguardia y era protegida por el escuadrón de arcos largos. Era algo fácil de saber ya que solo había 2 tiendas levantadas. Más atrás de ellos, los soldados de Mosinel estaban a la espera. Los 25.000 piratas habían sido divididos en 5 grupos. Solo uno de los grupos no se apartó de la fuerza principal, los otros 4, siguiendo el sonido del cuerno de la fuerza principal, comenzaron a avanzar lentamente hacia donde se encontraban Tigre y los demás. No teman. Los piratas no son la gran cosa cuando están en tierra firme. Además, les es imposible llegar a todos al mismo tiempo. Ludra, que estaba en el centro del círculo, estaba dándoles valor a los soldados. Incluso el más valiente de los soldados no podría evitar sentir miedo ante la visión de un enemigo 10 veces superior acercándose lentamente. Las hachas que llevaban los piratas eran bañadas por la luz del sol de otoño mostrando su pálido brillo. Mirando a los 20.000 soldados, Tigre estaba tan tranquilo que incluso él mismo se sorprendió. Tal vez se debía a que Eyot movilizó a los piratas como había predicho. La concentración de sus tropas se debía a su fuerte desconfianza.
Ya que la fuerza militar estaba concentrada, una apresurada marcha forzada, en la que no tenía que preocuparse por los que quedaban atrás, era posible. Su gran fuerza militar hizo posible que capturara el fuerte en tan poco tiempo. La habilidad de Elliot era aterradora y contundente. Sin embargo, tenía un inconveniente. En poco tiempo, los piratas rodearon por completo al ejército de Taled. 3 grupos llenaron los pies de la colina mientras que el grupo restante subió por la pequeña colina que estaba conectada con aquella en la que estaba el ejército de Taled. Era un espacio muy angosto para mantener a 5.000 piratas, y se podía ver fácilmente que sus filas estaban en desorden. Cuando el sol llegó a su cúspide, sonó el cuerno en la fortaleza del ejército de Elliot, el sonido cruzó las planicies y llegó a oído de los piratas. Estos mostraron una sonrisa feroz y lanzaron un grito de batalla mientras empuñaban sus armas. El ejército de Taled que estaba sobre la colina también lanzó un grito feroz. ¡Oh, nuestro fundador Artorias! ¡Oh, nuestra reina Cefiria! ¡Oh, caballeros de la mesa redonda! Sean testigos de nuestra batalla. Como si intentaran ahogar los gritos de los soldados, los piratas lanzaron otro grito de batalla y comenzaron a avanzar. Las flores, que cubrían la colina, fueron pisoteadas rápidamente, y el ejército de Taled avanzó rápidamente como si estuvieran persiguiéndolos. Siguiendo las órdenes de Ludra, una bandera azul se alzó en el centro del ejército de Taled. Inmediatamente después, los piratas, que estaban acercándose al enemigo con gran vigor, cayeron estrepitosamente. Habían tropezado con una cuerda que estaba cubierta con lodo y se extendía sobre las pendientes. Era algo que Tigre había aprendido de Lim. Aunque algunos de los piratas, que iban corriendo, pisoteaban a los que cayeron miserablemente, había unos cuantos que por hacerlo corrían el mismo destino. Entonces, el ejército de Taled lanzó una despiadada lluvia de piedras y flechas. Las piedras y flechas lanzadas desde lo alto rasgaron el viento y cayeron sobre los piratas. Pequeños gritos se alzaron desde la colina. Algunos, de los que llenaban las pendientes, intentaban escalar para ser los primeros, sin intentar evitar las piedras y flechas. Estos, al perder el balance, cayeron por la pendiente. Sin embargo, el número de piratas era de 20.000. Pisoteando a sus camaradas caídos, varias decenas atravesaron la lluvia de flechas y piedras, mientras que cientos de piratas, empuñando sus armas, corrían por la colina. Al ver eso, los soldados del ejército de Taled prepararon sus lanzas. Por la forma tan cerrada del círculo, podría decirse que era un muro de lanzas. Frente a las incontables puntas de lanzas que brillaban, muy pocos eran capaces de acercarse y asesinar. Sus camaradas se acercaban por detrás, así que si se detenían a medio camino, les lloverían flechas y piedras. Pero si se daban la vuelta y huían, serían apuñalados por las lanzas, cayendo de la colina. Me pregunto si podremos resistir así. Madby, mientras se limpiaba el sudor de la frente, miraba cómo contraatacaban con desesperación los soldados. Tigre, sin decir nada, le respondió asintiendo levemente. Por supuesto, estaba usando su arco negro para preparar flechas y dispararlas, derribando piratas uno tras otro, mirando cómo los piratas se acercaban llenos de vigor y cubriendo completamente la colina. Tigre se preguntó cuánto tiempo podrían seguir así. Como Ludra había dicho, nunca se enfrenta a todos los enemigos al mismo tiempo. Tigre tenía la misma intención y por eso eligió este lugar como el campo de batalla. Sin embargo, eso significaba que debían mantener su posición antes de que el enemigo se alineara. Sin importar cuántos piratas derribaran, nuevos seguían llegando desde detrás dirigiéndose hacia ellos. Finalmente, los piratas penetraron la línea frontal del ejército de Taled. No solo en uno o dos lugares, sino que sucedió casi al mismo tiempo en decenas de puntos en el círculo. Esto se debía a la disminución de las flechas y piedras, el debilitamiento de su ataque, y el cansancio de los soldados que empuñaban las lanzas. Los piratas finalmente dejaron desbordar el espíritu de lucha y furia que habían estado conteniendo. Rugieron y avanzaron como bestias salvajes, moviendo sus hachas al azar. Los gritos fueron acompañados por el sonido seco de la carne siendo destrozada, la sangre cubrió de rojo el suelo, y el olor de la sangre humedeció el aire. Se suponía que sería una montaña de monedas de plata hasta donde alcanzara la vista. Simon, el líder de los mercenarios, suspiró mientras se limpiaba con fuerza el sudor de la cara. No llevaba una espada, sino un mazo cubierto de sangre. Era un arma con un mango de metal y una esfera de acero con innumerables pinchos sujeta en la punta. La carne era desgarrada al recibir un golpe y los huesos destrozados. Si su filo no se hubiera acabado a causa de la sangre y la grasa, Simon habría utilizado el mazo en una batalla así sin siquiera amellar la hoja. Sus subordinados también llevaban mazos y hachas. Dándose la vuelta hacia sus subordinados, Simon alzó la voz. Hombres, no han ganado casi nada. Aun cuando las monedas de plata llegan de a montones, ataquen con todo. Ya que su grito probablemente llamó la atención, un hacha se dirigió volando hacia Simon girando a gran velocidad. El líder de los mercenarios de apariencia infantil la desvió directamente con su mazo. Salieron chispas, y el hacha de mano, dejando resonar un sonido metálico, se clavó en el suelo.
Simon levantó el hacha de mano maldiciendo en silencio, y la lanzó con fuerza en la dirección de la que había venido. El hacha aplastó la cabeza de uno de los piratas, haciendo que rodara por la pendiente sin hacer un solo ruido. Los mercenarios lanzaron gritos de ánimo a su capitán. Sin embargo, sin importar lo mucho que peleaban los soldados, el ataque de los piratas no se debilitaba. Aquellos que estaban debajo de la colina comenzaron a subir usando los cadáveres de sus compañeros como escudos. Incluso algunos de los que lanzaban hachas y dagas se escabulleron al otro lado y derrotaron a los soldados que encontraron. Los cuerpos inmóviles de los piratas se cubrieron de sangre y tierra mientras que los cuerpos sin vida de los soldados caían unos sobre otros al grado que cualquiera se preguntaría si la colina había crecido en espesor. Si el ataque de los piratas hubiera continuado por otra media hora, Tigre y los demás habrían sido derrotados sin lograr atravesar los refuerzos enemigos. Sin embargo, eso no sucedió. Al final, los piratas comenzaron a quedarse sin aliento. Intercambiando miradas con sus compañeros en los lados izquierdo y derecho, comenzaron a retirarse como el retroceso de las olas, dejando los cuerpos donde estaban. Habían estado moviéndose desde el amanecer, atravesaron los bosques, cortaron decenas de árboles para el asedio del fuerte, e incluso llegaron hasta este lugar, Salentes. Aunque habían descansado bien el día anterior, su resistencia no era inagotable. Además, se sentían confiados por haber rodeado al enemigo. Era ese el momento que Tigre y Ludra esperaban con ansias. Ludra desenvainó la espada en su cintura, y la alzó en lo alto. Con eso como señal, una parte de la formación del círculo colapsó. La espada de Ludra señaló a la colina más pequeña, que estaba a un lado de la colina en la que estaban. ¡Ataquen! Los 500 jinetes, que habían estado en espera hasta entonces en el centro, lanzaron un grito de batalla. Saliendo del círculo por la parte que acababa de colapsar, bajaron a toda prisa por la colina con tanta fuerza como para sacudir la tierra. Los piratas que estaban en ese lado, intentaron contraatacar, pero fue en vano. Aunque fueron atacados hasta el punto de retroceder, ellos habían apretado sus filas entre ambas colinas, y no podían moverse con libertad. Para empezar, desplegar 5.000 piratas en una pequeña colina era algo arriesgado. La caballería del ejército de Táled aniquiló rápidamente a los piratas, que se movían confundidos. Los enviaron a volar y los atravesaron en una sola pasada. La infantería, ignorando a los piratas, siguió rápidamente a la caballería. Los piratas, confundidos por el ataque de la caballería, no tuvieron tiempo para detenerles. El ejército de Táled escapó por completo del rodeo de los piratas. De los otros 3 grupos de piratas, 2 debían cruzar hacia la colina o tomar un desvío, por lo que les tomaría tiempo alcanzarlos. El grupo de piratas restante comenzó a moverse a causa de eso. Los piratas habían comenzado a sentirse cansados. Pero, seguían teniendo la ventaja de los números. Y por sobre todo, aun cuando tenían algo que perder, no tenían nada que proteger. Sabían bien que morirían si eran atrapados. Guiados por su espíritu de lucha y deseos, no tenían más opción que seguir avanzando mientras arrasaban. Los soldados del ejército de Táled también estaban cansándose. Desde la captura del fuerte Lux a la evacuación de los aldeanos, el ataque nocturno, y el escape del fuerte, todo había pasado tan rápido sin darles tiempo para descansar lo suficiente. Sus fuerzas estaban llegando al límite. Entre la caballería al frente del ejército de Táled, 3 personas se separaron del grupo. Cabalgando hacia la infantería, pasaron por un lado y se dirigieron hacia los piratas. Eran Tigre, Orga y Madvi. Madvi llevaba un arco. Tigre, Madvi, quédense atrás. Cuando terminó de hablar, Orga aumentó la velocidad de su caballo. El mango del hacha que sujetaba con fuerza, había crecido de forma que podía blandirla sobre su caballo. Atacando ferozmente a los piratas, la Vanadis de cabello rosa, sin mostrar ninguna perturbación, dejó su caballo bailar. Cuando uno pensaba que una luz gris había aparecido en el espacio vacío, la cabeza del pirata más cercano, era partida a la mitad. Las cabezas y brazos de los piratas volaban por los aires dejando rastros de sangre, mientras que las hachas destrozadas se clavaban en la tierra. El enorme topacio que estaba incrustado en la junta de la hoja y el mango, la hermosa hacha, el color pálido del adorno en la punta y el pomo, solo podían ser descritos como una obra de arte. Sin embargo, Orga, la blandió sin ningún esfuerzo, creando un charco de sangre en el piso donde se apilaron los cadáveres del enemigo. Tan solo le estorbaríamos si nos quedamos a su lado. A varios pasos de distancia lejos de Orga, Madvi, que estaba deteniendo el caballo, murmuró. Tigre y él estaban disparándole a aquellos que evitaban a Orga y se dirigían hacia ellos. Por cierto, la habilidad de Madvi con el arco estaba al nivel de que podía acertar 1 de cada 3 disparos. Creo que ya es tiempo de retirarnos. Pensó Tigre mientras confirmaba el número de flechas que le quedaban. Tampoco era como si Olga tuviera una fuerza inagotable. Antes de que se quedaran sin aliento, debían escapar. Juntos. Dada la posición del sol, ya habían ganado tiempo suficiente. Los soldados también estaban llegando a su límite. Después de eso,
Tan solo debían escapar hacia Valverde para no ser aplastados por el enemigo. Sin embargo, sucedió algo que Tigre no esperaba. En verdad está bien que dejemos la retirada del ejército a una niña tan pequeña. Ese grito se escuchó muy detrás de Tigre. Era uno de sus aliados. Iré a ayudar a esa valiente niña. Aquellos que quieran hacer lo mismo, síganme. Tigre estaba confundido. Alrededor de 200 jinetes estaban dirigiéndose hacia el lugar igual que antes. Era algo que no estaba planeado. Es lo mismo que durante el ataque nocturno. En serio, qué montón de tontos. Sin embargo, no podía abandonarlos. Además, aunque los piratas iban a pie, había jinetes del lado de Tigre. Si las cosas no salían bien, podrían no ser capaces de retirarse después del ataque. Madby, por favor encárgate de hablar con Ludra. Iré con Olga. Aunque Tigre dije eso y comenzó a moverse, el marinero cabalgó inmediatamente al lado de Tigre. Tiró el arco que llevaba y sacó una espada de su cintura. Era una espada de hoja curva parecida a la de un hacha. No puedo ser el único que se quede atrás. Ten cuidado. Ambos alcanzaron rápidamente a los otros jinetes, que estaba en la retaguardia. Tigre, parado al frente, se sumergió en medio del baño de sangre. Madby y los caballeros cabalgaron a ambos costados de Tigre, derribando a los piratas con sus espadas y lanzas. La sangre y los gritos se mezclaron con el aire que soplaba. Tigre disparó una flecha que ya tenía preparada en su arco negro a un pirata que estaba lejos. Casi instantáneamente, el pirata cayó al piso después de que su frente fuera perforada. Olga acercó su caballo hacia el de Tigre. ¿Qué sucede? Parece que se motivaron al verte pelear, Olga. No podía hacer nada para evitar que sonara como una ironía. Sin embargo, el ataque no había sido en vano, los piratas se confundieron y dejaron de avanzar. Entonces, Olga saltó de la silla de su caballo, y levantó con fuerza su hacha, sujetándola con ambas manos. Baroj. Junto al grito de la chica, el hacha en su mano cambió de forma. Aunque el largo mango se mantuvo igual, la hoja gris con finos adornos creció al doble de su tamaño. Olga golpeó el piso con toda su fuerza. La tierra se levantó junto a un resplandor de luz, y una enorme cantidad de tierra y arena se alzó desde debajo de la tierra, formando un pillar oscuro. Varios piratas fueron cubiertos por la tierra y arena, enviándolos a volar. Ante el extraño fenómeno que acaba de ocurrir, los piratas dejaron de moverse. Aunque el montón de tierra desapareció casi al instante, era algo que habían visto con sus ojos, al igual que la chica frente a ellos, que lo había causado. Aunque era un hecho innegable, desde su perspectiva, no había forma de que algo así pudiera suceder. Mientras su razonamiento intentaba comprender la escena que habían visto, se quedaron inmóviles, como si hubieran perdido su voluntad para luchar. Sin embargo, lo mismo había sucedido con el ejército de Tale. Los caballos entraron en pánico ante el inesperado sacudir del suelo, varias personas cayeron de sus caballos. Pero incluso aquellos que lograron controlar sus caballos estaban mirando sorprendidos. Ya que solo Tigre y Madby estaban tranquilos, ambos dieron órdenes a la caballería, haciendo que algunos recobraran los sentidos. El joven regañó a Olga desde su caballo, quien había regresado con ellos con una expresión torcida. Te dije que no lo usarás, ¿no es así? Usarlo no me cansó mucho. Con una expresión complicada, Tigre miró a Olga, quien inmediatamente respondió con su inexpresivo rostro. Probablemente la chica había usado su veda para darle tiempo a la caballería que se retirara lo más posible. Ya que era una situación inesperada, él también había pensado en resolverla con un movimiento drástico. Así que no podía culparla del todo. De cualquier forma, ya que el enemigo había dejado de moverse, debían apresurarse y alejarse del lugar. Bajo las órdenes de Tigre, los 200 soldados de caballería se recuperaron y se alejaron rápidamente. Sin embargo, no podían escapar ilesos. El grupo de piratas, que estaba entre ambas colinas, finalmente se recuperó de la conmoción y se dirigía a atacarlos lanzando gritos furiosos. Incapaces de esquivarlos, los 200 jinetes comandados por Tigre chocaron contra los piratas. Ambos ejércitos se mezclaron, como pinturas de diferente color lanzándose unos contra otros, convirtiéndose en combate cercano. Esta era una situación muy peligrosa para Tigre y los demás. Originalmente, además de ser extremadamente inferiores en número, ahora estaban siendo atacados mientras estaban a punto de retirarse. Por lo que no podían esperar un contraataque organizado. Mientras que un jinete eliminaba a un pirata con un movimiento de su lanza, varios jinetes eran aplastados por grandes cantidades de piratas. Olga apretó sus dientes. Sin importar cuántos cortara, los piratas seguían llegando uno tras otro. Aunque consideró encargarse de ellos con su veda, ya estaban demasiado cerca, sin importar cuánto se contuviera, terminaría involucrando a sus compañeros. Varios chorros de sudor bajaban por su rostro infantil, y su cabello rosa estaba pegado a su frente y mejillas. Por el mismo motivo, Tigre tampoco había utilizado el poder de su arco negro. Aunque la situación era tal que no podían titubear, con aliados y enemigos entremezclados como ahora,
Tigre no podía decidirse a utilizar su poder. Sin embargo, no puedo dejar que Orga vuelva a usarlo. Tras volver a sujetar con fuerza su arco negro, justo cuando Tigre estaba a punto de decidirse por completo. ¿Qué es eso? Sintiendo un cambio en la atmósfera, Tigre dirigió su mirada hacia el sur. Un pirata intentó atacar a Tigre pero fue detenido por Madby y asesinado por Orga. La vanadiz de cabello rosa miró a Tigre con una expresión confundida. Tigre. Inmediatamente, gritos de batalla llegaron desde la distancia, sacudiendo con fuerza el aire. Tanto aliados como enemigos se detuvieron a causa de la sorpresa. Y todos miraron hacia la dirección de donde llegó la voz, el sur. Frente a su línea de visión, había miles de sombras de jinetes. El estandarte ondeando en el viento tenía al dragón rojo del reino de Asbarre. La caballería se convirtió en un cúmulo de sombras negras partiendo de la colina, avanzando con fuerza suficiente para sacudir la tierra. Sus lanzas y armaduras brillaron con fuerza al ser bañadas con la luz del sol. Taled. Tigre miró al hombre que iba al frente de la caballería, con una expresión confundida. Lo reconoció claramente porque no se había puesto un casco. Un corto cabello rubio, y un firme y digno rostro. No había duda. ¿Lo logró a tiempo? En ese momento, los piratas finalmente se percataron de que esa caballería, que apareció de repente, eran sus enemigos. Pero aún así, era demasiado tarde. La caballería comandada por Taled empuñó sus lanzas y los atacó. Pisoteados por las herraduras de los caballos, los piratas, asesinados por las lanzas, cayeron en el caos. Esta caballería, a diferencia de la que habían enfrentado hasta entonces, estaba llenos de energía. La desesperada resistencia de los piratas fue aplastada fácilmente, y aunque se dieron la vuelta y comenzaron a huir, fueron alcanzados rápidamente. En medio de la lucha, Taled encontró rápidamente a Tigre y se apresuró en su dirección. Me pregunté qué habría pasado, pero parece que estás bien. Ya que dijo esas palabras con una sonrisa refrescante, Tigre tan solo pudo sonreír. Aunque su rostro estaba cubierto de sudor, salpicado de tierra y sangre, sus manos y brazos adoloridos por disparar tantas flechas, y su espalda doliendo por tanto montar a caballo. Incluso sus ropas estaban rasgadas en varias partes, y manchadas de sudor y tierra. ¿Qué tan cansado está? Si tuviera que decirlo, hasta el punto que no sé si mis ojos están cerrados o no. Pero, parece que sus ojos están llenos de motivación. Me equivoco. Esto es solo un consejo, pero debería hacer que la situación se relaje más. Tigre dijo con una expresión muy seria. Si su respuesta anterior fue en serio, los subordinados de este hombre morirían de fatiga. En ese momento, Ludra regresó liderando a los soldados. Probablemente llegó tarde porque iba al paso de la infantería. Después de responder el saludo del caballero pelirrojo con un leve asentimiento, Taled dijo como si fuera algo obvio. Ludra. Por el momento haz que la retirada se dirija hacia el sureste. Deja a Simon a cargo de los heridos, y reúne a todos los que aún puedan pelear y ven conmigo. Mientras me llevaré prestado a este amigo. Ante la declaración tan unilateral, Ludra puso una expresión complicada mientras que Tigre suspiraba. Estaban en un campo de batalla, justo en medio de la lucha y el caos, aunque Tigre y Ludra sabían que no era el momento adecuado, se preguntaban si en verdad no debía haber al menos una leve explicación. Entiendo. Sin embargo, llevaré a Orga y Madby conmigo. Sí. Si pueden moverse lo suficiente para seguirnos el paso está bien, si no pueden descansar primero. Taled respondió cortante, Tigre, aunque frunciendo el ceño, decidió seguirlo. Tan solo les dijo, vengan conmigo, a Orga y Madby, que habían llegado corriendo. Ludra reunió a los soldados y se retiró. Taled, junto a los tres, avanzó hacia la retaguardia del grupo de caballería. Tigre, mientras miraba a los jinetes, preguntó de forma corta. ¿Cuántos son? Después de responder que eran 7000. Taled comenzó a explicar. Fue durante el amanecer de hoy que me enteré que pelearían en Salentes. En ese entonces, estaba más al sur de aquí, al suroeste de Valverde. Lo logramos por muy poco. Al parecer, el mensajero que envió Ludra llegó a Valverde la noche anterior. El mensajero debió avanzar más hacia el suroeste desde ahí, para finalmente encontrarse con Taled. Tigre le explicó la situación actual. El enemigo es de alrededor de 2000. Además, hay alrededor de 5 o 6000 más en la fortaleza al otro lado de la colina. Justo cuando iba a preguntarle si todo saldría bien, Tigre se tragó sus palabras. Esto se debió a que los ojos azules de Taled tenían un brillo sin miedo, y una sonrisa que demostraba su espíritu de pelea apareció en sus labios. Mira. Lejos del mar, los piratas que están en tierra firme no son un problema para mí. El ejército de Taled de 7000, que había arrollado a los piratas, de repente dejó de avanzar, reforzaron sus filas y comenzaron a retirarse. Aunque los piratas estaban confundidos, inmediatamente se percataron del motivo. Sus compañeros, que estaban al otro lado de la colina, finalmente habían llegado al lugar. Ya que el ejército de Taled no interfirió, los piratas se reagruparon a salvo. Aunque había alrededor de 4000 bajas, aún así seguían siendo más de 16000.
Pensando que se retirarían después de ser atacados repetidamente, los piratas observaron al ejército de Taled. Juzgando desde su punto de vista, había dos enemigos. Uno eran los casi 2000 soldados bajo el mando de Ludra contra los que estaban luchando hasta hace unos momentos, y el otro eran los 7000 comandados por Taled que acababan de aparecer. Normalmente, los piratas aplastarían primero a los 2000 soldados, pero si lo hacían, era obvio que serían atacados por los 7000 que acababan de llegar. ¡Mátelos! Entre los piratas, algunos que tenían liderazgo gritaron, apuntando sus armas y manos hacia la caballería comandada por Taled. Los 2000 soldados, que estaban cansados, probablemente no podrían servir de apoyo. Por lo que todo lo que tenían que hacer era encargarse de los 7000 refuerzos que habían llegado. Convirtiéndose en un torrente de violencia y ganas de asesinar, los 16.000 piratas comenzaron a avanzar. El ejército de Taled, que estaba de frente a ellos, dio la vuelta a sus caballos uno tras otro como si estuvieran asustados y huyeron. Mientras cabalgaba al lado de Taled, Tigre miró a la derecha, a la izquierda y hacia atrás lleno de admiración. Las filas de la caballería, a pesar de que estaban huyendo, no estaban en desorden, y siempre mantenían una distancia de los piratas. Era una prueba del gran liderazgo que tenía Taled. De repente, Tigre entrecerró sus ojos y miró más adelante. Para ser más precisos lo hizo diagonalmente hacia la izquierda. A 300 metros, varios grupos de carretas estaban alineados. Alrededor de ellos, había varias bolsas enormes que parecían para ser enganchadas y no llevadas de otra forma, alineadas en grandes números. Al principio Tigre pensó que era el grupo de suministros, que transportaba la comida y suministros, pero rápidamente se dio cuenta de que no era así. A la distancia, se veía algo hecho de madera, parecía una carreta, pero no era así. Tienes buenos ojos. Probablemente se había percatado del cambio en la expresión de Tigre. Taled reveló una sonrisa llena de ganas de luchar, y alzó su espada al frente mientras bajaba la velocidad de su caballo. Los jinetes, que lo seguían, bajaron su velocidad de igual forma. Es una catapulta. La compré de alguien de Satstein, y la Fore, uno de mis subordinados la mejoró. Incluso tiene cosas así. Tigre no dejó de sorprenderse desde la aparición de Taled. Lo mismo va para los 7000 jinetes, está muy bien preparado. No es la gran cosa. Bueno, tan solo tuve que cortejar a una mujer. Aunque sus palabras parecían en verdad modestas, la expresión del joven hombre estaba llena de orgullo. Cuando el ejército de Taled llegó cerca de la catapulta, detuvieron los caballos. Como si estuvieran esperándolos, los soldados que estaban cerca de la catapulta comenzaron a moverse rápidamente. Las bolsas de yute llenas de piedras y arena fueron lanzadas una tras otra. Trazando una parábola en el cielo sobre la cabeza de Tigre y los demás, caían sobre los piratas que los perseguían. Las bolsas extremadamente pesadas aplastaban a los piratas y esparcían su contenido después del choque. La tierra se sacudía con tanta violencia que incluso sacudía a los jinetes que estaban lejos del lugar del impacto. La arena se esparcía, creando una nube polvo. La sangre, carne y huesos se mezclaban con la tierra y caían al piso. Las piernas y los brazos de los piratas se convertían en añicos y sus cuerpos quedaban aplastados al grado de quedar irreconocibles. En lugar de gritos, gemidos de agonía cubrieron el lugar. Los que murieron a causa de la catapulta fueron menos de 200. Sin embargo, el ataque desconcertó al enemigo, haciendo que se llenaran de miedo y estuvieran asustados. Usando esa oportunidad, los 7000 jinetes del ejército de Taled reorganizaron sus filas y dándose la vuelta, apuntaron sus lanzas hacia los piratas. Dejando que el sonido de las cerraduras resonara, comenzaron a avanzar. Los piratas que iban al frente ya habían perdido su voluntad de pelear. Lanzaron un grito, y se dispersaron, huyendo en todas direcciones. Detrás de ellos, los que lograron escapar al ataque de la catapulta, aún querían luchar, pero los que no estaban asustados eran muy pocos, por lo que la fuerza para resistir el ataque de la caballería no resistió. Sus filas comenzaron a extenderse y adelgazarse, cayendo en el caos. Lo que le siguió fue una aniquilación unilateral. Con una facilidad como pelar una fruta, el ejército de Taled destrozó a los piratas. Con un avance feroz, atravesaron su retaguardia. Parecía que Taled había ordenado de antemano a la caballería que se extendiera de izquierda a derecha de forma fluida. Avanzando rápido, atravesaron los costados de los piratas que estaban divididos y confusos, llegando hasta el otro flanco. La táctica, por así decirlo, era un estándar. Era dividir a un enemigo que previamente ya estaba dividido en partes más pequeñas atravesando por el centro. Sin embargo, era algo lo suficientemente brillante para que cualquiera con experiencia comandando soldados se quedara con los ojos abiertos. Los piratas, ya fueran perforados por una lanza o cortados, veían cómo disminuía rápidamente su número. De los 16.000 piratas, más de la mitad estaba peleando con el enemigo. La catapulta avanzó.
Aunque solo avanzó 10 metros, y aunque era un arma que requería alrededor de 150 segundos para disparar una bolsa llena de piedras desde ahí, tenía mucho poder destructivo. Para que la caballería de Taled pudiera acercarse al centro de la retaguardia enemiga, la catapulta apuntó a los costados de la vanguardia de los piratas. No había problema si no acertaba. Con el simple hecho de que las enormes piedras cayeran, el enemigo se separaría, evitando que pudiera pelear. «¡Destruyan la catapulta!». Alguien entre los piratas gritó. Varios cientos de piratas, al escucharlo, se abrieron paso entre los cuerpos y comenzaron a correr. La catapulta estaba a una distancia de menos de 200 metros. Su movimiento era lento. Si corrían hacia ella, podrían destruirla fácilmente. Sin embargo, sus expectativas no se volvieron realidad. Los soldados, que estaban dirigiendo la catapulta, levantaron las ballestas que había en el piso y las prepararon al notar que el enemigo se acercaba. Las habían colocado en el piso de antemano para cuando el enemigo se acercara. Incluso ya tenían una saeta colocada en la ballesta. El sonido mecánico de los disparos se mezcló con otros cientos de sonidos, llenando el aire. Los piratas que recibieron de frente la lluvia de saetas, girando estrepitosamente mientras caían al piso. Aunque los que venían detrás se detuvieron involuntariamente, eso le dio tiempo al ejército de Taled para que prepararan otra saeta. La segunda ráfaga volvió a derribar nuevas víctimas al piso. En ese momento, la voluntad de pelear de los piratas desapareció finalmente. El número de piratas que comenzaron a huir dándole la espalda al enemigo incrementó de decenas a cientos en un parpadear. Los piratas caían como un cuadro que se hacía añicos después de ser derribado por el viento. No persigan a los piratas. La batalla aún no ha terminado. Taled prohibió que los persiguieran, y ordenó que dejaran en paz los piratas que huían, y reorganizaran sus filas. Taled, Tigre, Olga y Madvi aceleraron el paso de sus caballos, llegando desde un lado de la caballería, alcanzaron la vanguardia nuevamente. Mirando las colinas que se alzaban a su izquierda, Taled preguntó. «Dijiste que Eyot estaba al otro lado de las colinas, ¿verdad?». «Eso fue cuando estábamos sobre la colina. Pero ya han pasado al menos 30 minutos desde entonces». Tigre respondió con cuidado. Taled dijo que no habría problema y se rió. Los 7000 soldados avanzaron por el pie de la colina, y comenzaron a tomar un rodeo. La fuerza principal del ejército de Eyot podía verse en la distancia. Desde la última vez que lo confirmó Tigre, su posición no había cambiado mucho. «No creo que los enfrente en una batalla decisiva de frente así nomás». Había 5000 piratas al frente. A no ser que los atravesaran, no podrían acercarse a la fortaleza donde estaba Eyot. Además, aun si lograban atravesar, el escuadrón de arcos largos comandado por Hamish estaba a la espera. Y aunque la moral de los soldados de Taled era claramente alta, como era de esperarse, estaban cansados por haber enfrentado a los piratas 2 veces. También había decenas de heridos. En ese momento, Taled miró hacia él como si hubiera comprendido las preocupaciones de Tigre. Sus brillantes ojos azules, y la sonrisa que mostró parecían las de un bromista que planeaba cómo sorprender a los espectadores. «No atacaremos. Pero nos acercaremos lo más que podamos a ellos». Cuando la distancia con los piratas se redujo a alrededor de 300 metros, Taled levantó rápidamente su mano. El ejército redujo su velocidad y dejó de avanzar. Tigre miró a Taled sin poder ocultar su sorpresa. Lo único que podía pensar era que detenerse frente al enemigo era algo suicida. Incluso los piratas, que eran sus enemigos, lo miraron con sospecha. Ordenándole al ejército que mantuviera la posición, Taled comenzó a avanzar lentamente. Como si fuera una señal, de entre los jinetes, alrededor de 10 soldados, con un cuerpo robusto, avanzaron y lo siguieron. «No entiendo. ¿Qué es lo que planeas hacer, Taled?». Tigre mantuvo su posición sin preocuparse por el sudor en su frente y sacó una flecha de su aljaba. Aunque no la preparó en su arco negro, permaneció listo en caso de que tuviera que disparar de inmediato. Taled detuvo su caballo a una distancia de alrededor de 100 metros de los piratas. Los jinetes que tenían un cuerpo robusto equiparable al de Madvi, se alinearon detrás de él. Después de tomar mucho aire, Taled gritó tan fuerte como pudo. «Su Alteza Real, segundo príncipe Eyot. Le hablo a Eyot Blum Gadwe Nathaniel Gale Hedasbarre». En ese momento, Tigre escuchó por primera vez el nombre oficial de Eyot. Si el miembro de la realeza de Asbarre era hombre, tenía 3 nombres, y en caso de ser mujer, tenía 2. El orden era: primer nombre, apellido, segundo nombre, tercer nombre, el nombre de un caballero de la mesa redonda, y el nombre del país. El nombre del caballero de la mesa redonda era incluido para añadir el deseo de recibir protección divina. Los jinetes con el cuerpo robusto que estaban parados detrás a la espera de órdenes del joven rubio, gritaron al unísono. Si fuera solo el grito de Taled, en el mejor de los casos podría ser escuchado solo por los piratas, pero cuando estos gritaron al mismo tiempo al vacío, el viento llevó sus palabras hasta Eyot, que estaba en la fortaleza. «Mi nombre es Taled Graham.
Y vine aquí en respuesta a las órdenes de su princesa imperial, la primera princesa Guinevere Colchicum Ophilie Bedivir Asbarre Sama. La persona, a la que Taled dirigió sus palabras, no eran los piratas, sino Elliot, que estaba del otro lado. Usted, que casi fue asesinado por su hermano mayor, probablemente también tenga algo que decir. Pero, ¿acaso olvidó la voluntad del difunto rey, su majestad Zacharias, que se empeñaba en la paz y tranquilidad? Lideró a los piratas y desató el caos en el mar, dañando a las personas. Mientras siga expandiendo injusticia, no tiene derecho de izar el estandarte del dragón rojo. La realeza castigará las injusticias de la familia real. Por mi nombre, lo derrotaré, y regresaré el gobierno de Asbarre al camino correcto. Cuando Taled detuvo sus palabras, el campo de batalla se cubrió de silencio. La gran mayoría estaba sorprendida por la ambición que emanaba del joven rubio. En la fortaleza del ejército de Elliot, el comandante general Elliot estaba parado con una expresión confundida. ¿Guinevere? Dijiste Guinevere. Sorprendido por la mención tan inesperado nombre y la aparición de Taled en el campo de batalla, que era lo que más se temía, Elliot murmuró repitiendo el nombre de su hermana menor. A pesar de ser hermanos de padre y madre, su relación no era particularmente buena. El hecho de que la hubiera ignorado hasta entonces era porque estaba Germán, un enemigo al que debía derrotar primero. El shock fue lo más impactante. Aunque Elliot se tambaleó violentamente amenazando con caer, Hamish, que estaba cerca, lo ayudó a sostenerse. Después de recobrar sus sentidos, Elliot escuchó el nombre de su padre. Su apuesto rostro se volvió rojo por la ira, y con los hombros temblando, apretó sus puños con fuerza. ¡Esa puta! Aunque solo debías comportarte y no hacer nada, fuiste y le abriste las piernas a un plebeyo de un pueblo pesquero, G. Eres la vergüenza de la familia real, y ahora me tachas de rebelde. Con palabras llenas de ofensas que nadie esperaría de alguien de la realeza, Elliot maldijo a su hermana menor. Las palabras «no es digno de izar el estandarte del reino de Asbarre» significaban exactamente eso. Para su persona, el segundo príncipe de Asbarre, probablemente no había una forma más clara de repudio. Mientras Elliot estaba consumido por la rabia, Taled terminó de hablar. Pero, el discurso del joven rubio no había terminado. Aunque Elliot no podía verlo, los ojos azules de Taled se dirigieron directamente a los piratas frente a él. Piratas. Como se esperaría, ya que los jinetes repitieron su grito, las palabras llegaron a oídos de Elliot. Los piratas, como si se hubieran olvidado de la batalla, esperaron la continuación de las palabras de Taled. Quemar, robar y asesinar. Esos crímenes que han estado repitiendo sin cesar hasta hoy, son demasiado graves. Lo suficiente para ni siquiera considerar su rendición. Pero antes de que los piratas estallaran en furia, Taled gritó. Pero, si me traen la cabeza de Elliot, haré una excepción. Elijan. Pueden morir sepultados en esta tierra como sus compañeros. Capturados en algún pueblo o aldea y decapitados. O ser perdonados por sus crímenes y redimirse. Elliot también gritó de forma descontrolada. Su rostro demostraba lo mucho que podía distorsionarse una expresión por una ira intensa. Tráiganme la cabeza de Taled. A aquellos que me la traigan, les daré lo que quieran. Sea territorio, dinero, mujeres hermosas, tendrán todo lo que puedan querer. Los piratas, animados por su deseo, comenzaron a exaltarse, lanzando gritos de batalla y levantando sus armas, se dirigieron hacia el ejército de Taled. Elliot se sintió aliviado por el momento, y le murmuró a Hamish, que estaba a su lado. Si muestran señales de venir hacia acá, no me importa, mátalos. Hamish miró sorprendido a su lord. Los labios de Elliot mostraban una sonrisa cruel, y sus ojos llenos de desconfianza brillaron levemente. Después de todo, tan solo son piratas. Seguramente habrá algunos imbéciles entre ellos, que caerán por las mentiras de Taled. Incluso ellos, pelearán desesperadamente al saber que si no lo hacen serán asesinados. No sería lo opuesto, aunque Hamish lo pensó, no podía decírselo. Si fuera a contradecir a Elliot en estos momentos, su desconfianza se dirigía hacia él. Aun si lo hacía intentando aconsejarlo. Hamish miró hacia el cielo. Bajo el cielo azul, el estandarte del dragón rojo ondeaba con el viento. No podía hacer nada más que esperar que los piratas aplastaran al ejército de Taled. Mirando la espalda de Taled mientras les lanzaba una decisión severa a los piratas, Tigre no pudo evitar sentir escalofríos, pero al mismo tiempo sentir admiración. Comprendía bien el objetivo del joven rubio. Al parecer, Taled planeaba regresar lentamente, pero no tuvo más opción que cabalgar junto a los jinetes al ver cómo los piratas lo seguían a sus espaldas. Tenía una sonrisa relajada sin la más mínima muestra de miedo. Retrocedan. Taled se apresuró hacia su propio ejército mientras les daba órdenes a los soldados que estaban a la espera. Tigre le hizo una pregunta al general Rubio, que había detenido su caballo a su lado. Su plan es hacer que los piratas se reduzcan en número y se enfrenten contra el escuadrón de arcos largos, ¿verdad? Más que una pregunta, era una confirmación. Taled mostró una expresión brillante y complacida. ¿Cuál era la mayor amenaza de la fuerza principal del ejército de Elliot?
No eran los 5.000 piratas. Era el escuadrón de arcos largos que podían disparar a una distancia de 300 metros como si fuera lo más sencillo. Para enfrentarlos, debían estar preparados a sufrir un daño considerable, pero Taleb planeaba hacer que los piratas se encargaran de eso. ¡Qué hombre tan aterrador! Tigre suspiró. Lo único que podía decir era que las palabras de Taleb habían sido brillantes. Mencionando el nombre de Guinevere, demostraba lo grande que era su causa y elevaba la moral de los soldados, mientras que provocaba a Elliot al mismo tiempo. Su magnífica apelación hacia los piratas para que cometieran traición, no solo era para usarlos como escudo en contra del escuadrón de arcos largos. Probablemente también tenía el propósito de aumentar la desconfianza de Elliot y provocar su ira. De repente, Tigre sintió que su cuerpo se volvió más ligero. Una sensación de libertad, como si una gran carga en su espalda hubiera sido levantada, cubrió todo su cuerpo. Ya veo. Inmediatamente entendió el motivo. Era porque Taled Graham se había convertido en el protagonista del campo de batalla. El comandante general del ejército de Taled ya no eran más ni Ludra o Tigre, sino el joven hombre. Présteme algunos jinetes. 100 estarán bien. Tigre le pidió a Taled con un tono sin entusiasmo. Cuando el joven comandante se volvió hacia él, miró a Tigre parpadeando varias veces, demostrando su sorpresa. No me importaría hacerlo, pero ¿qué planeas hacer con ellos? Buscaré una oportunidad y atacaré al enemigo por un costado. Taled seguramente ganaría la batalla. Tigre estaba totalmente convencido. Había hecho todo lo que pudo. Ahora lo único que debía hacer era cumplir su propósito original. Pero, ¿solo 100 serán suficientes? Creo que una cantidad 5 o 10 mayor sería mejor. Tigre se negó ante la propuesta de Taled, y dejó el campo de batalla junto a Orga y Madvi, y los 100 jinetes. Después de ver al joven partir junto a los jinetes por la pradera, Taled volvió su mirada hacia los piratas que estaban detrás de él. Un grupo había salido de forma que parecía una retirada, y sus filas comenzaron a extenderse. Taled tomó a 2.000 soldados de su ejército, e hizo un desvío como si trazara un arco. Dejaron que el sonido de las cerraduras retumbara por las praderas, y mientras el viento movía las nubes de polvo, perforaron ferozmente con sus lanzas y espadas a los piratas que estaban en los costados. Las espadas de los jinetes aplastaron las cabezas de los piratas, mientras que sus lanzas perforaban su pecho y la sangre fresca se esparcía por el piso. Las hachas de los piratas difícilmente alcanzaban al enemigo en sus caballos, estaban siendo superados. Al ver que el avance de los piratas se detuvo, Taled lanzó un contraataque. Banderas amarillas, que estaban entre los estandartes del dragón rojo, ondearon varias veces, y los jinetes, que estaban retirándose, dieron vuelta a sus caballos uno tras otro. Taled volvió a apelar a los piratas que estaban gravemente sacudidos por los incesantes ataques desde el frente y los costados. Por supuesto, los robustos jinetes gritaron al unísono con todas sus fuerzas. No les pido que rueguen por sus vidas. Lo único que puede salvarlos es que me traigan la cabeza de Elliot. En el campo de asesinatos donde los rugidos y gritos se mezclaban y los sonidos de las espadas chocar entre sí nunca paraban, eran muy pocos los que podían escuchar la voz de Taled y los demás. Incluso el mismo Taled no pensaba en absoluto que todos los piratas pudieran escucharlo. Suponiendo que al menos 100 personas escucharon mis palabras, espero que 5 o 6 entre ellos comiencen a actuar. Y así, decenas se les unan, después cientos. Y muchos más. Desde la retaguardia de su ejército, Taled miró tranquilamente al campo de batalla. Como era de esperarse, los movimientos de los piratas comenzaron a entrar en caos. Era el primer día después de que habían desembarcado y logrado satisfacer sus deseos. Pero desde entonces, habían sufrido una marcha forzada, recibieron un ataque nocturno que los dañó, y las aldeas, que se supone iban a saquear, habían sido quemadas de antemano, y tampoco ganaron nada por la recaptura del fuerte. Sus 20.000 compañeros, que debían haber acorralado al enemigo, habían sido derrotados y escaparon. No podían seguir creyendo en la victoria y las recompensas que se suponía recibirían. Los piratas retrocedieron, lanzaron gritos y sus espadas, dándole la espalda al enemigo. Aunque no quedaba claro si estaban siguiendo las palabras de Taled y traicionaron a Elliot o si era la Sob Kiput con su moral destrozada. Sin embargo, era claro que no tenían intención de pelear contra el ejército de Taled. Al ver a los piratas colapsar e intentar escapar, además de aquellos que se dirigían hacia él, Elliot le dio órdenes a Hamish. El arquero con el gran cuerpo acató en silencio y disparó una flecha sin titubear hacia sus soldados. A pesar de formar parte del ejército de Elliot, los arqueros eran conscientes de que eran piratas, y no camaradas. Además, era una orden de su jefe Hamish. Ninguno de ellos se opuso. Atravesando el cielo, incontables flechas cayeron como una tormenta sobre los piratas. Elliot les gritó con fuerza a todos los que gritaban: «¡Peleen! ¿Acaso no está el enemigo frente a ustedes? Sepan que todo aquel que no pelee recibirá una flecha». Al escuchar su voz, hubo 3 reacciones diferentes de parte de los piratas. Unos se petrificaron por la sorpresa,
mientras que otros enloquecieron y atacaron al ejército de Taled. Pero otros, se lanzaron contra los arqueros de arco largo mientras gritaban, una vez más fueron bañados con flechas y cayeron uno tras otro, muertos. Hamish se volvió hacia Yod con una mirada severa. Su Alteza, por favor huya. ¿Qué huya, dices? Sin preocuparse por Elliot, que estaba confundido, Hamish les ordenó a sus hombres que prepararan un caballo. Ya no tenemos oportunidad de ganar. Por favor, escape hasta la isla principal. Que Hamish siguiese la orden del príncipe y disparara a los piratas, que eran sus aliados, no era porque esperaba que opusieran una gran resistencia, sino para ganar tiempo y permitirle a Elliot escapar. El alboroto del campo de batalla los había alcanzado. Debía apresurarse. Si lograba cruzar el mar y llegaba a la isla principal, ahí encontraría nobles que apoyaban a Elliot. También podía utilizar a los soldados que contrataran. Y con ellos, podría formar una fuerza para oponerse a la dócil princesa Guinevere y al simple plebeyo de Taled, que no podría ser menos importante, había posibilidades de otra guerra. Pero Elliot no reaccionó inmediatamente. Sus ojos estaban llenos de impaciencia y decepción, con el ejército de Taled a poco tiempo de llegar, él rápidamente se dirigió hacia la tienda en la parte trasera. La Vanadis Sofie estaba allí. Yo le llevaré la Vanadis a su Alteza después. Por favor apresúrese y huya. Un subordinado de Hamish acercó un caballo. La silla ya estaba montada. Decidiéndose finalmente, Elliot subió rápidamente al caballo. Hamish, te encargo a la Vanadis. Aunque las palabras del príncipe no llevaban gratitud ni preocupación por el bienestar de sus subordinados, Hamish asintió en silencio. Cuando vio a Elliot correr por la pradera en dirección al noroeste, dejó escapar un leve suspiro. Dejando a sus subordinados a cargo del campo de batalla, Hamish se dirigió hacia la tienda de Sofie. Hamish frunció el ceño. Más de 10 figuras estaban rodeando la tienda. Al ver su piel marrón y ropa, inmediatamente se dio cuenta de que eran soldados de Mosinel. Usaron la confusión del campo de batalla para venir y llevarse a la Vanadis, G. Malditos zorros. Los zorros, que destrozaban los campos y se comían al ganado, eran considerados animales dañinos en Asbarre. Desde el punto de vista de Mosinel, ya que habían cumplido con lo prometido llevando la comida y suministros, llevarse a Sofie les parecía lo más obvio, pero Hamish no tomó eso en consideración. Sujetando con fuerza el arco en su mano izquierda y la flecha en su derecha, Hamish comenzó a correr. Frente a su línea de visión, 2 soldados de Mosinel entraron a la tienda. Al siguiente instante, con un sonido sordo, como si se clavara una estaca en el piso, los soldados de Mosinel fueron enviados a volar fuera de la tienda. Dieron una vuelta en el aire y cayeron al piso. Los que estaban alrededor de la tienda lanzaron gritos de agitación. Hamish se quedó con los ojos abiertos. Los soldados de Mosinel desenvainaron las espadas en sus cinturas y se alejaron un par de pasos de la tienda en precaución. Desde dentro de la tienda, apareció una mujer cojeando. Tenía un despeinado cabello dorado y un vestido rasgado que se volvió negro de tanta tierra. No llevaba zapatos, caminaba descalza sobre la tierra. Era Sofie. Aunque tenía una apariencia miserable y estaba cubierta de heridas, sus ojos de esmeralda tenían una voluntad férrea, y llevaba un cetro que brillaba de dorado en sus manos atadas con grilletes de acero. No debería tener eso. Hamish no pudo expresar su sorpresa. Su vista estaba bien, el cetro dorado que Sofie llevaba en sus manos era algo que le habían arrebatado y lanzado al mar cuando Elliot la capturó. Pero ahora, en respuesta a la voluntad de Sofie, había cruzado el espacio y regresado. Un hombre con el rango de capitán gritó algo en el idioma de Sted. Probablemente era una orden como, no hay problema si la hieren, pero captúrenla con vida. Los soldados de Mosinel intentaron apuñalarla al mismo tiempo. Hamish, intentando detenerlos alzando la voz, presenció la sorprendente escena. Sofie esquivaba hábilmente el filo de las brillantes espadas que se acercaban de todas direcciones, o tan solo las bloqueaba con el cetro que sujetaba con ambas manos. Sus brazos estaban atados con unos grilletes que para colmo estaban conectados a una pesada bola de acero mediante una cadena. Pero aún así, ella era capaz de contraatacar. El viento rugía cada vez que un resplandor dorado trazaba un arco en el viento. Cada que Sofie movía su cetro, los soldados de Mosinel dejaban escapar un pequeño gruñido y caían al piso uno tras otro. En contraste a los soldados de Mosinel que titubeaban, Sofie enderezó su espalda como si no estuviera cansada en absoluto, y observó a los enemigos restantes con firmeza. Su apariencia era sin lugar a dudas la de una Vanadis, alguien capaz de enfrentar a 1000 soldados, la Presubet y su Viral Tzat. Sofie derribó a más soldados, y al final solo quedaron 2 soldados de Mosinel parados junto a la tienda. Era el hombre con el rango de capitán y otro. Ambos atacaron a Sofie desde delante y detrás. Sofie primero se encargó del enemigo que iba por detrás. Después de hacerlo, intentó derribar al enemigo del frente lanzando un golpe, pero su cetro dorado solo golpeó el viento. El enemigo, el hombre con el rango de capitán había agachado su cuerpo, y deslizándose por el piso sin dudarlo, esquivó el golpe de Sat.
El objetivo del hombre no era Sophie, sino la cadena que se extendía de sus manos. El hombre sujetó la cadena y la jaló con fuerza. La vanadiz de cabello dorado perdió el balance y cayó. Sophie giró su cuerpo y alcanzó a esquivar por poco la estocada de la espada que le fue lanzada. Sin embargo, no logró evitarlo por completo, por lo que el pecho de su vestido fue completamente rasgado. Una línea roja se dibujó sobre su piel blanca, y su amplio pecho quedó expuesto. Así que no te quedarás quieta a menos que te corte un brazo, G. El hombre escupió molesto esas palabras mientras se levantaba sujetando la cadena con su mano izquierda. Inmediatamente después escuchó el sonido de algo rasgando el viento, el cuerpo del hombre se sacudió con fuerza. Y cayó. Una flecha le había perforado la cabeza, y la sangre que salió de la herida, cubrió el suelo. Está bien. Quien habló, era Hamish, dirigiéndose hacia Sophie. Aunque había estado mirando fascinado cómo peleaba, recobró sus sentidos al ver a Sophie en peligro y rápidamente disparó para asesinar al capitán de Mosinel. Mientras le tendía su áspera mano a la vanadiz de cabello dorado, los ojos de Hamish fueron atraídos por su pecho. El color de la lujuria brilló con fuerza dentro de los ojos del arquero. Aunque Sophie se percató de la expresión del hombre, le resultaba difícil cubrirse con los pesados grilletes que traía. Sophie giró su espalda mientras se encorvaba para escapar de la mirada de Hamish. En ese instante, el cetro dorado en sus manos golpeó ligeramente el suelo dejando salir un sonido sordo. Volviendo en sí por el sonido del cetro, Hamish sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. El enemigo llegaría rápidamente. Tenía que salir de allí lo más pronto posible. Viendo la mirada de Sophie, Hamish revisó sus alrededores. Deteniendo sus ojos en un punto. A lo lejos, se veían las sombras de la caballería que se dirigía directamente hacia el lugar. La extraordinaria vista de Hamish reconoció la figura exacta de una persona que iba a caballo. Era un joven, probablemente aún no llegaba a los 20. Un oscuro cabello pelirrojo. Armadura de piel. Un manto de color marrón claro. Y un arco negro en la mano izquierda. Una sonrisa apareció en sus labios. Hamish ni siquiera sabía que el nombre del joven era Tigre Burmudborn. Solo sabía una cosa. Y era que poseía una extraordinaria habilidad con el arco. Y para él eso era suficiente. Si por ejemplo, la persona que se acercará fuera Taled, Hamish habría usado a Sophie como rehén sin dudarlo. Pero, el enemigo era ese arquero. Para Hamish, era un adversario que debía derrotar con su propio arco. Cerca de 500 metros. Mientras tomaba una flecha y la preparaba en su arco largo, calculó la distancia entre él y Tigre con la vista. Podría decirse que se trataba de un milagro. Aunque estaban a esa distancia en el caótico campo de batalla, no había nada que pudiera convertirse en un obstáculo entre el joven y él. Agradeciéndole su buena suerte a los caballeros la mesa redonda, Hamish tomó un poco de aire, y se paró firmemente sobre el piso, tensó con fuerza la cuerda de su arco hasta el límite. La cuerda crujió levemente. En ese momento, en su cabeza solo estaba el joven al que le apuntaba. La guerra, Sophie y Elliot desaparecieron por completo de su mente. Frente a su línea de visión, el joven también había preparado una flecha en su arco negro. Si se acerca a 300 metros, probablemente también disparará. Debo vencerlo antes de que lo haga. No pensaba que fuera injusto. El arco era un arma así. Estaba diseñada para atacar al enemigo desde una distancia que las armas enemigas no pudieran alcanzar. El joven con el arco negro también debía saberlo. La distancia, que era de 500 metros, se redujo a 400. Estaba dentro del rango de disparo, pero Hamish mantuvo su respiración y soportó desesperadamente las ganas de soltar sus dedos. Aún era muy pronto. Un poco más. 370, 360. 340. La cuerda del arco tembló, y la flecha salió disparada cubierta por el viento. Mirando cómo la flecha trazaba una curva perfecta dirigiéndose hacia Tigre, Hamish mostró una sonrisa de satisfacción. La trayectoria perfecta. Era el mejor de los disparos. Ya que era tarde para disminuir la velocidad del caballo, no podría esquivarlo si se movía a la izquierda o derecha. E incluso si se cubría en la espalda del caballo, esa flecha llevaba la fuerza suficiente para perforar el cuello del caballo junto al joven. En ese momento Tigre disparó su flecha. Hamish entrecerró los ojos. Aún no estaba en una distancia a la que pudiera alcanzarlo. Y a pesar de que el viento era muy débil, estaba en contra de Tigre. ¿Acaso se asustó al ver mi flecha, y disparó sin querer? Sin embargo, los pensamientos de Hamish fueron negados un instante después. La flecha disparada del arco negro atravesó el viento y se impactó contra la flecha de Hamish que se dirigía hacia Tigre. Aunque la flecha de Hamish destruyó a la de Tigre, como resultado del choque, ésta se desvió significativamente de su trayectoria original. Sin embargo, como muestra de su poder, la flecha se enterró profundamente en la tierra. El arquero de arco largo de Asbarre se quedó inmóvil mirando perplejo con la boca entreabierta. No fue una simple sorpresa. No podía creer lo que había visto.
Tigre no había disparado por error. Tampoco le había apuntado a Hamish. Sino que le había apuntado a la flecha que volaba hacia él. Imposible. Ese grito salió de los temblorosos labios de Hamish. Algo así iba más allá de las capacidades de un humano. Hamish, siendo uno también, había conocido y hablado con muchos arqueros en el país de Asbarre, escuchando sus anécdotas y las tradiciones de la arquería. Pero nunca había escuchado que alguien hubiera derribado una flecha que volará hacia ellos usando solo una flecha y un arco. ¿Acaso era alguna especie de demonio o monstruo? Por un momento, una extraña imagen se reflejó en los ojos de Hamish. No era el joven quien montaba el caballo, sino un dragón negro del tamaño de una persona. Estaba replegando sus enormes alas, y miraba fijamente a Hamish mientras se agazapaba sobre el caballo. Por supuesto, era una ilusión. Cuando recobró los sentidos, el joven pelirrojo ya había preparado una nueva flecha en su arco y estaba mirando en su dirección. Hamish, al darse cuenta, se apresuró y también preparó una flecha en su arco. Sin embargo, ya era tarde. Aunque Hamish estuvo distraído por alrededor de tan solo 4 segundos, durante ese tiempo Tigre había tensado completamente su arco y había acortado la distancia. El joven disparó su flecha. Hamish, un poco tarde, también dejó que la cuerda de su arco resonara. La flecha de Tigre perforó profundamente la frente del arquero con el robusto cuerpo. Por otra parte, la flecha que disparó Hamish rozó la mejilla del joven y voló en la dirección equivocada. Hamish cayó al piso con sus ojos bien abiertos. Cuando su enorme espalda tocó el piso, ya había dejado de respirar. De entre su muerte y el hecho de que removió la flecha, solo él sabía cuál de los dos lamentaba más. Tras acercarse a toda prisa en línea recta, Tigre detuvo su caballo frente a Sophie. Cubierto de sudor, sangre y polvo, con una respiración pesada, se bajó de su caballo sin tomarse el tiempo para recobrar el aliento y se acercó a la vanadiz de cabello dorado. Cuando se paró frente a Sophie, Tigre finalmente se percató de la desastrosa apariencia del vestido que ella llevaba puesto. Con el rostro sonrojado, Tigre cubrió rápidamente el pecho de Sophie cubriéndole los hombros con su abrigo. Entonces, miró con dolor los grilletes que ataban sus manos, mientras mostraba una expresión preocupada. ¿Estás bien, Lord Tigre Burmud? La reacción de Sophie fue lenta. Estaba sorprendida, y miraba con confusión como si acabara de ver algo increíble. Pero cuando se dio cuenta de que el joven frente a ella no era una ilusión ni un sueño, inmediatamente sus ojos de esmeralda se humedecieron, y grandes lágrimas comenzaron a caer de sus ojos bajando por sus mejillas. Sophie abrazó al joven, chocando con él por el impulso, y enterrando su rostro en su pecho, lloró. Lloró como una pequeña niña perdida que había encontrado de nuevo a su madre. Aunque Tigre tenía una expresión sorprendida, inmediatamente mostró una sonrisa tranquila y colocó su brazo derecho alrededor de la espalda de Sophie, abrazándola gentilmente. Ambos permanecieron así por un momento. ¿Por cuánto tiempo estuvieron así? Al menos hasta la cuenta de 100. El sonido de las cerraduras de los caballos y los gritos de batalla, que se acercaban, hicieron que ambos levantaran sus rostros. Cuando Sophie recobró la calma, se sintió avergonzada por muchos motivos. Porque le colocó su abrigo, por haber llorado, y por haberlo abrazado con tanta fuerza hasta ahora. Sin su usual apariencia femenina, las palabras no salían de su boca. ¿Por qué estás en Asbarre? ¿Por qué estás en el campo de batalla? ¿Qué clase de situación es esta? Las preguntas se apilaban entre sí, pero en lugar de buscar respuestas, Sophie decidió engañarse a sí misma por ponerse emotiva. Me pregunto si así es como se sentirá cuando una princesa es rescatada por el príncipe. Pues vaya clase de príncipe y princesa serían, todos cubiertos de sangre y tierra. Intercambió bromas sin sentido, y riéndose de su apariencia, parecía que Sophie finalmente había recuperado sus sentidos. Sin embargo, sus manos estaban sujetando fuertemente la orilla de la ropa de Tigre. Un grupo de jinetes llegó cabalgando por la pradera, pasándolos por ambos lados. De entre ellos, solo un jinete se dio la vuelta y se dirigió hacia Tigre y Sophie. Era Taled. Ella es la hermosa princesa, Lady Vanadis. Desde su caballo, Taled preguntó con un tono de broma. Tigre asintió. Aunque Sophie no sabía aunque el joven frente a ella era el comandante general del ejército, por la reacción de Tigre que estaba a su lado, concluyó que era alguien a quien debía tratar cortésmente. Se alejó de Tigre, dio un paso al frente e inclinó ligeramente su cabeza. La cadena que se extendía desde sus grilletes se sacudió. Me disculpo por mi apariencia. Soy Sofía Obertas, una Vanadis de Sted. Ya veo. Escuché que Elliot la había vuelto prisionera, debió haber sido difícil para usted. Me disculpo por no bajarme del caballo, pero estamos en el campo de batalla. Soy Taled Graham. Como representante de Su Alteza la princesa Guinevere, la pondré bajo mi protección. He escuchado sobre usted. Me disculpo por las molestias que pueda causarle, pero estaré bajo su cuidado. Manteniendo su cortesía como mensajera, Sophie inclinó nuevamente su cabeza. Respondiéndole con un «no es nada»,
Taled volvió su mirada hacia Tigre. ¿No viste a Elliot? Tigre sacudió su cabeza. Cuando miró alrededor, los piratas estaban escapando en todas direcciones y la guerra ya había cambiado a una batalla de limpieza. Tigre le preguntó a Taled. Escapó. Eso parece. Será problemático si logra llegar hasta la isla principal. Irritación e impaciencia aparecieron en el rostro de Taled. En ese momento, Sophie habló. Creo que podría serle de ayuda, Lord Taled. Mientras estaba encerrada en la tienda, Sophie había estado escuchando con atención las conversaciones de Elliot con los piratas. Ya que estaba dentro de la tienda, había cosas que no podía escuchar, pero podía hacerse una idea con los fragmentos de sus conversaciones. Si el príncipe Elliot está escapando para llegar a la isla principal, entonces, retrocediendo 10 días, el breve resumen de las acciones de Taled Graham después de enviar a Tigre y los demás al fuerte Lux fue el siguiente. Primero se dirigió hacia la princesa Guinevere. Encargándole a Cresdil, que era subordinado de Taled con la investigación de su paradero, la localizó rápidamente. Aunque al principio Guinevere rechazó reunirse con Taled, cuando escuchó de la muerte de Germain, le concedió una audiencia. Y Taled, como él dijo, cortejó a la princesa. Aunque los defensores de Guinevere eran pocos, algunos de ellos decidieron apostar por Taled y le dieron comida y hombres. Por otra parte, Cresdil y los demás pidieron ayuda a los nobles más prometedores entre los seguidores de Germain y la facción neutral, así como que enviaran soldados y armas. Entonces, en menos de 10 días, cuando regresaba a Valverde con menos de 10.000 soldados, Taled recibió el reporte del mensajero enviado por Ludra. Después de eso avanzó a toda prisa hacia Salentes, y llegó justo a tiempo. En realidad, podría decirse que fue suerte que el grupo de catapultas ya estuviera cerca de Salentes. Si hubieran estado un poco más alejados, no habrían logrado llegar para la batalla, y el daño al ejército de Taled habría incrementado. En un lugar alejado del campo de batalla, Elliot se enteró de la derrota de su ejército. El terreno de Salentes era una pradera con pequeñas colinas, y aunque el sol había pasado su cúspide hace mucho, el cielo seguía iluminado. La gran estampida del ejército de Elliot era clara aún desde lejos. De cualquier forma, con el pensamiento de «debo escapar», el segundo príncipe de Asbarre siguió cabalgando, murmurando la palabra «norte» repetidas veces, como si estuviera delirando. En preparación de que algo así sucediera, Elliot había dejado varios barcos a la espera en la aldea de Luarca. Si llegaba a la aldea, podría regresar a la isla principal de inmediato. Aunque el incendio de la aldea de Luarca era para satisfacer los deseos de los piratas por el momento, no lo hizo solo por eso. Había pensado que no habría nadie tan valiente para buscar en una aldea quemada. Así es. Aun si Taled me busca, probablemente se centrará en los territorios alrededor del fuerte o en el de Hamish. Y mientras lo hace, podré regresar a la isla principal. Entonces, reuniré más soldados, y enterraré a Taled y Guinevere juntos. Sin embargo, le tomó algo de tiempo a Elliot llegar a la aldea de Luarca. Esto debido a que debía avanzar con cuidado ya que no lo acompañaba ningún ayudante y solo tenía un caballo. Durante el día, se escondía entre los arbustos alejados del camino, y durante la noche, cabalga por el camino a toda prisa. Se escabulló en las aldeas y colonias cercas del camino, para robar comida y agua. Aunque tenía una espada, eso no significaba que Elliot fuera destacado en combate. Robar abiertamente era algo peligroso. Continuando con su escape, mientras se sentía atormentado por la humillación, pasaron 3 días para que Elliot llegara desde el campo de batalla en Salentes a la aldea de Luarca. Los restos de la destrucción y el saqueo de los piratas seguían frescos, los edificios estaban completamente quemados, dejando solo los pilares y muros chamuscados. Había muchos rastros de sangre en el piso, y lo que no se había quemado estaba tirado por doquier. Los cadáveres, que estaban desperdigados, se habían convertido en alimento para las gaviotas y los cuervos. En lo profundo de la aldea pesquera que se había vuelto en ruinas, se veía la figura de 3 barcos en el pobremente construido muelle. Elliot mostró una sonrisa de alivio con una expresión cansada. «Soy yo. Elliot. Baje la escalera de inmediato». Después de que una voz desconfiada diciendo «¿Qué pasa?», se escuchara de los piratas a bordo, prepararon una escalera y la conectaron al muelle. En ese momento, docenas de jinetes aparecieron en la entrada de la aldea. Aunque la cara de Elliot se puso pálida al principio, inmediatamente puso una expresión triunfante, y se burló de los jinetes que venían a lo lejos. Dada la distancia, aun si los jinetes cabalgaban a toda velocidad, no lograrían capturarlo. Había logrado escapar. Bajándose molesto de su caballo, Elliot subió la escalera y saltó al barco. Cuando se volvió hacia los jinetes, se preguntó si se habían dado por vencidos, pues no se habían movido de la entrada de la aldea. «Es una pena. Pero tendrán que mirar mortificados cómo me voy». Sin embargo, en ese momento Elliot frunció el ceño. Las sombras de 3 jinetes habían entrado a la aldea. Eran Tigre, Olga y Sophie. Sophie ya no llevaba los grilletes en sus manos. Cuando la rescataron, Olga los destruyó usando Anyume.
El barco se alejó del muelle. Por otra parte, Tigre y las demás detuvieron sus caballos a una distancia de 300 metros del muelle, y se bajaron al piso. Cuando Tigre preparó una flecha en su arco negro, tensó lentamente la cuerda hasta el límite. En respuesta a esto, las virals de ambas vanadis al lado del joven comenzaron a emitir luces diferentes al mismo tiempo. Una luz pálida de color rosa comenzó a formarse alrededor de Myume, que estaba en manos de Orga, y justo cuando uno se preguntaría si llegaría hasta el piso, flotó suavemente hacia la flecha que Tigre mantenía, y fue absorbida por la misma. El SAT, en manos de Sofie, emitió incontables partículas de luz dorada, y trazando un arco iris dorado en el aire, fueron absorbidas de igual forma por la flecha. Ambas luces se sobrepusieron para envolver la flecha, mezclándose entre sí para convertirse en un torbellino bicolor. Cada gota de luz condensó un poder destructivo y lo cristalizó, vertiéndose continuamente, e incrementando el resplandor del brillo que envolvía a la flecha a cada segundo. La atmósfera se sacudió como si fuera estuviera temblando y el viento se arremolinaba por el poder que giraba sin fin. La tierra tembló ligeramente. Aunque los caballos en los que los tres habían llegado, se asustaron y huyeron, nadie les prestó atención. Tanto Orga como Sofie permanecieron en silencio conteniendo su respiración, mirando el espectáculo. Aunque ambas eran capaces de mantener la calma porque ya lo habían experimentado una vez, era lo más que podían hacer. Los piratas y jinetes que miraban la situación desde lejos, y los otros, aunque seguían moviéndose, no podían quitar sus ojos de Tigre. En sus ojos, parecía como si el mismo Tigre estuviera brillando. Aunque algunos con una fuerte voluntad intentaron reírse, nadie le siguió la corriente. Todos tenían la gran convicción de estar presenciando la existencia de un poder más allá del entendimiento humano frente a sus ojos, y decían sin darse cuenta, el nombre del dios en el que creían. La flecha fue disparada. En ese momento, se cubrió de un resplandor y cambió de forma a la de una lanza de luz. Una lanza de absoluto negro hecha de barro, se formó a su alrededor, y giró incontables veces, como una espiral, avanzando a la velocidad de una ráfaga de viento. La tormenta acompañó al violento rugido, y el aire que capturó en su trayecto se convirtió en un tornado, que mandaba a volar todo lo que se interponía en el camino de la flecha. La tierra se levantó como si hubiera sido arrancada por un gigante, amontonándose a ambos lados, formando una profunda zanja. El muelle fue destruido sin dejar un solo rastro, y el mar se partió en dos grandes columnas de agua. Aún después de rasgar la tierra y el mar, la flecha no perdió su fuerza, y golpeó directamente el costado del barco que flotaba a la distancia. La lanza de luz abrió un agujero de forma tan perfecta, que podía verse al otro lado, para después desaparecer en el interior del mar. Los piratas, que habían permanecido confundidos, recobraron los sentidos al sentir el impacto en el barco y cómo comenzaba a inclinarse. El agua del mar comenzó a entrar por el agujero en el costado. Varios gritos se escucharon en el puente, y los piratas comenzaron a lanzarse uno tras otro al mar. Aunque un afortunado barco logró desviarse de la trayectoria de la flecha, no intentaron socorrer a sus camaradas. Comenzaron a remar rápidamente, y se alejaron del muelle. Tigre permaneció en la misma posición de cuando disparó la flecha, mirando a los piratas desde el centro de la aldea. Por su parte, los piratas no sabían cuándo podrían recibir un segundo disparo. Mientras se aferraba a un costado del barco que comenzaba a hundirse, Elliot se quedó mirando hacia el mar con una mirada vacía. Su cerebro, ante el evento que trascendía más allá de la razón, su mente dejó de pensar. Los piratas, que saltaron al mar, se arrastraron nadando lentamente hacia la aldea. Habiendo perdido por completo su voluntad para pelear, comenzaron a sentarse y tirarse sobre el suelo. Aún después de ver a los jinetes acercarse desde la entrada de la aldea, ninguno de ellos intentó siquiera levantarse. Elliot y ellos, sin señales de resistirse, fueron capturados por el ejército de Asbarre. Era el día anterior, cuando Tigre y los demás llegaron a la aldea de Luarca. Si la información que Sofie les había dicho era correcta, Elliot había construido un muelle en la aldea pesquera destruida y 3 barcos piratas estaban atracados ahí. El motivo por el que no pidieron refuerzos inmediatamente y subyugaron a los piratas era porque pensaron que si mantenían el status quo como estaba, Elliot seguramente se acercaría. Y así, Tigre le pidió a Ludra, que estaba a cargo de los jinetes, que le confiara la tarea de derrotar al enemigo. Aunque había varios motivos, Tigre no podía perdonar a Elliot, por quemar y destruir las aldeas. Lord Tigre Burmud. Cuando Tigre finalmente bajó su arco negro, alguien lo llamó. Era Ludra. No tenía su habitual expresión serena, y sus ojos no podían ocultar su sorpresa y confusión. ¿Qué sucede, Ludra Dono? Tigre lo miró con una expresión tranquila. Antes de comenzar a hablar, suspiró al no saber por dónde comenzar, pero Ludra se atrevió a preguntárselo directamente. ¿Qué fue eso? Yo tampoco lo sé muy bien, pero es el poder de este arco. Tigre le mostró a Ludra el arco negro que estaba sujetando con fuerza. Ludra le lanzó una mirada al arco, como si estuviera viendo algo extraño. Pero, preguntó otra cosa. ¿Cómo decirlo?
cuando atacamos el fuerte Lux, podía utilizar el poder de ese arco. La voz de Ludra sonaba más como una confirmación que como una pregunta. Probablemente recordó cómo la habitación del comandante en el fuerte Lux había sido destruida por un poder que definitivamente ningún humano podía poseer. Sin embargo, Ludra parecía estar diciendo que esto y aquello eran cosas diferentes. Antes de que Tigre pudiera responder, el caballero pelirrojo de Asbarre habló con furor. Por ejemplo, destruir la puerta del fuerte y la rampa, ¿no pudo haberlo hecho? Incluso durante la batalla en Salentes, sí. Si lo hubiera hecho, ¿no habrían sobrevivido más soldados? No pudimos haber evitado quemar las aldeas y hacer que los aldeanos evacuaran. Aunque Ludra no lo dijo con palabras, su mirada transmitía con firmeza sus pensamientos. Ludra Dono. Ese poder no es tan conveniente. Fue Sofie quien habló. Aunque no tenía su habitual sonrisa, su elegante apariencia remarcaba su dignidad, y su clara voz hacía que uno quisiera escuchar sus palabras. Incluso Lord Tigreburmud, siendo el dueño del arco, no puede manejar libremente su poder. Es tan difícil de manejar que incluso no sabemos cuándo podría volverse en contra de la voluntad de su dueño, o si podría consumir a su dueño y salirse de control. Es también por esa razón que les pedimos que se mantuvieran alejados. La explicación de Sofía era una mentira. Bueno, al menos no era verdad. Era algo que había inventado mientras hablaba con Tigre en su camino hacia la aldea. Si capturaban a Yot, la guerra civil terminaría. Así que, mostrar ese poder al final, podría servir en su favor en futuras negociaciones diplomáticas. Al menos no sería una desventaja. Sofía lo juzgó así, por lo que Tigre aceptó usar el poder del arco negro. Por cierto, Olga declaró que ella ayudaría sin pensarlo si era una petición de Tigre. Sofía pensó que su actitud tan directa era conmovedora. Entiendo por qué piensa de esa forma. Sin embargo, Lord Tigreburmud también tiene sus motivos. No le pido que los entienda, pero... Sofía inmovilizó a Ludra con gentileza. En primer lugar, si los países a los que servían eran diferentes, sus propósitos también lo serían. Al final, Ludra recobró su tranquilidad habitual, y mostrando claramente que retiraba sus palabras, asintió ligeramente. Con que era algo así, G. No, les pido disculpas por ser tan grosero. Sofía no podía decirle los detalles. Al escuchar eso, Ludra no estaba en una posición para seguir haciendo más preguntas. Además, el plan, que era la captura de Eyot, había sido exitoso. Por ahora debería estar satisfecho con eso. La guerra civil del reino de Asbarre llegó a su fin. Eyot Blumgadwe Nathaniel Gallagher Asbarre sería ejecutado varios días después en la capital real de Colchester, y su cabeza sería exhibida en un pilar cercano al palacio.